Hala, pues vamos con el kit de supervivencia. Dios bendito la que ha montado la Comisión Europea, y no porque no tenga razón en que es una amenaza muy grave, muy potente, muy profunda y con la que vamos a tener que convivir durante muchísimo tiempo, el avance de Rusia, la invasión de Rusia, la introducción, la intoxicación, la injerencia de Rusia en los sistemas políticos, como lo que está ocurriendo en España. Yo quiero recordar que durante el 1 de octubre hubo unidades de los GRU. El GRU es la parte más violenta, más animal de la KGB, de lo que quedaba de la KGB. Bien, el GRU sigue utilizando hasta su viejo nombre. ¿Por qué? Pues para dar miedo. Y estaban, en el 1 de octubre estaban operativos y siguen operativos. Los partidos separatistas los tienen intoxicados de arriba abajo. Pero bueno, vamos con la historia de lo del kit de supervivencia. No se podía hacer más el tonto para intentar, primero lanzas la alarma. La lanzas diciéndole a la población que tenga bienes y determinadas cuestiones, provisiones y demás para 72 horas. Cuando tú estás lanzando y sigues lanzando una agenda ecologista ultra que nos limita en nuestra capacidad de generación de alimentos y de todo. Y para terminar el show de devaluación de lo que tú mismo dices que es una gran alarma, porque lo es y una gran alerta, pero parece que no te lo crees ni tú, va a resultar que sacas un vídeo patético como el que vamos a ver. My glasses, super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch, a must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and of course, the light. Qué gracia, ¿eh? Qué divertido. ¡Ay! Luego saca una radio, parece aquello, no sabíamos si era el bolso de Mary Poppins o era el de Doraemon, no sabíamos. Con una musiquita, y qué gracia, se me caen las cosas, ¡ay, qué divertido, las gafas, que no se me olviden! Hay que ver lo que pasa, hay que ver lo que pasa, hay que ver las tonterías que se hacen. Miren, déjenme que vayamos al famoso kit, lo que tenía y a lo que no tiene, ¿vale? Porque la Unión Europea espabila, por cierto, debería tener un sistema de acuerdos por los cuales, o de capacidad de presión, para que cuando Pedro Sánchez toma el pelo diciendo que sí, yo voy a hacer mucho gasto militar para defender a Ucrania y a lo que venga después por las invasiones de la asesina Rusia, que hubiera alguna posibilidad de efectivamente condicionarle fondos a Pedro Sánchez, a nosotros sí, para que hiciéramos lo que tenemos que hacer, que es efectivamente elevar el gasto militar. Pero bueno, vamos a lo del kit, un botiquín de primeros auxilios, ropa interior térmica, navaja multiusos, cinta americana, pilas, linterna, bien, baterías y cargador para el móvil, alimentos y agua para 72 horas, pedazo de bolso, ¿verdad? Bien, pastillas potabilizadoras, camping gas, vale, muy bien, sí, todo esto para 72 horas, que lo tengamos ya. Bueno, yo no sé, o sea, en serio, ahora tenemos que salir corriendo para tenerlo para 72 horas, en 72 horas va a ocurrir algo, vale, que hay que concienciar a la población de que esto va muy en serio, cierto. Que hay infinidad de partidos que en España no lo están haciendo, por cierto, en la izquierda y en la derecha, porque Vox está diciendo que no era una amenaza real. Ah, no lo es. ¿Se lo va a decir a las 80.000 personas muertas en Ucrania? ¿No es una amenaza real? Porque hay una lápida que pone que sí, ¿vale? Bien, amén de todo esto, vámonos a lo que no dice la UE, porque ¿es prioritario tener un botiquín y una navaja multiusos y cinta americana en el bolso? Bueno, pues a lo mejor en determinado momento sí. La concienciación, desde luego, lo es. Saber que nos enfrentamos a un enemigo brutal que lleva siéndolo desde la constitución de la URSS, por supuestísimo, pero a lo mejor también resulta que es necesario lo que se ha olvidado la UE. ¿Y qué es lo que se ha olvidado la UE? Que tiene que impulsar la energía nuclear, porque si hay cortes, van a ser cortes de suministro, sobre todo de este tipo de cuestiones, y sobre todo exteriores. Y si nos bombardean o nos dejan bombardear nuestros sistemas eléctricos vía hackers, vía eliminación de datos, vía eliminación de la capacidad de dar órdenes, porque tenemos los sistemas infectados por sus virus, nuestro sistema energético se va al garete. Y si además resulta que nos cortan los envíos de gas natural o petróleo, se va al garete, ¿vale? Y por lo tanto deberíamos tener energía nuclear de esa que lleva años destrozando y fastidiando la Unión Europea. Que quite los sobrecostes ecologistas a los productos energéticos, nos está limitando nuestro desarrollo. Nos vamos a las renovables solar y eólica porque hay bombardeo a todo el resto legislativo, porque no se permite que el resto se desarrollen, y en estos momentos necesitamos capacidad autónoma de generación energética. Quitar la Agenda 2030 que destroza el campo, pero ¿qué hacemos con impedimentos a la generación de nuestros alimentos? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Nos hemos vuelto locos? Y si se corta el tránsito, el tráfico a través de barco, etcétera, ¿de dónde los vamos a sacar los productos alimentarios? Porque una población sin alimentarse en mi pueblo dura poco. Venga, impulsar la industria en la UE, no hacen más que generar impuestos, costes adicionales que nos están destrozando la industria. Hemos exportado gran parte de la industria a China. China es aliada de Moscú. Si Moscú efectivamente avanza en su ofensiva, China va a tomar sanciones contra nosotros. ¿Y entonces qué?
nos fastidiamos. Este es el gran plan de la Unión Europea. Bien, que incentive tecnología de la UE. En España, con este gobierno, Pedro Sánchez, Álvarez y compañía, vía Aldama, que estaba metida en una trama, donde, por cierto, estaba Zapatero, han estado intentando que nuestra hiperdependencia tecnológica lo fuera de Huawei, una empresa china, repito, China, dictadura comunista, dictadura asesina aliada de otra dictadura asesina llamada Rusia, y estamos dependiendo de ellos, Dios bendito, y que eleve la actividad agrícola, ganadera, pesca, etc. Me parece muy bien que conciencien a la población, no que lo hagan con el bolso de Doraemon, que da vergüenza ajena. Sí que conciencien, pero que lo hagan en serio para que la gente sea consciente de que Rusia es una grandísima amenaza asesina. Pero además de eso, ¿qué tal si quitamos toda la porquería woke de la normativa europea? Porque lo que necesitamos es ser fuertes económicamente, alimentariamente, energéticamente, tecnológicamente. Lo necesitamos. Así que si nos creemos que es una amenaza, a ver si nos lo creemos todos. Gate nace con un consejo asesor internacional con personalidades de diferentes ámbitos del pensamiento, de la economía, de la empresa, de la cultura. También con un equipo directivo abierto de personas, de hombres y mujeres vinculados al campo económico, social, de las relaciones internacionales. Entre ronquidos y bostezos nace Gate Center. Yo, de verdad, claro, no he llegado al center. Ha dicho Gate y ahí se ha quedado ya así. Raúl Vilas, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? A ver, nos reímos porque es que de verdad que esto, no sé, parece un tutorial de estos de YouTube sobre bostezos. Es la forma nueva de hablar de este hombre que va de dictadura en dictadura llevándoselo crudo y provocando que las dictaduras comunistas y asesinas se vengan arriba, intoxiquen e invadan comercialmente lo que se suele denominar guerra híbrida, las democracias liberales. Te ríes porque es que ya de algo hay que reírse, ¿no? Tal y como está todo, pero de verdad que Dios bendito la historia que hay de fondo y se la vamos a contar. Vamos a ver, Gate Center es un lobby que se le ha montado a este señor, a José Luis Rodríguez Zapatero, básicamente para que haga negocios, business, en todas las dictaduras comunistas. En este caso, Gate Center se encarga de China. Bien, ahora les vamos a dar todos los detalles. ¿Quién aparece ahí? Certificado por el CNI, un espía chino. Claro, oye, tú vas a montar una cosa de este estilo, hombre, no lo vas a hacer sin un espía chino. Bien, pues aparece un espía chino certificado por el CNI. ¿A qué se dedican? A garantizar negocios en España, la introducción de negocios en España. ¿Necesitan pasar por un espía chino y por Zapatero para hacer negocios en España? Que la gente se dé una vuelta por cualquier ciudad española y verá todos los concesionarios de automóviles que hay chinos. Por tanto, no lo necesitaban. Entonces, ¿para qué está el grifo? Ah, para que el que abre se lleva el vaso de agua lleno, ¿verdad? Vale, muy bien, vamos avanzando en la explicación. ¿Y quién ha aparecido ahí? Toma ya, Víctor Aldama. Toma ya. O sea, ¿qué trama sin la tía Koldo? ¿Qué trama sin el tío Aldama? Vale, pues hayan aparecido. Les vamos a dar todos los detalles porque tiene toda la pinta de que aprovechando que Trump está respaldando a Rusia en vez de a Zelensky, que es lo que debería hacer. Que la Unión Europea pide gasto militar, aquí no sabemos ni qué vamos a hacer. Que Pedro Sánchez habla de salto tecnológico, anda que hablar en las relaciones con China de salto hay que echarle moral al tema. Bien. Bueno, tiene toda la pinta, en medio de todo esto, viajes de Zapatero, viajes de Sánchez, que alguien ha decidido que el grifo lo controlan ellos. Vamos, que lo mismo que ocurrió con las mascarillas va a pasar con la compra, argumentando que no podemos comprarle a Estados Unidos porque apoya a Rusia, pero nosotros no apoyamos a Ucrania porque no nos gastamos ni un duro. Por el camino montamos, en vez de una trama Coldo, la trama Coldín, la montamos allá y nos lo llevamos crudín. Tiene toda la pinta de que por ahí van los tiros. Pero bueno, ahora les vamos a dar todos los detalles porque esto huele que espanta. Y el hecho de que aparezca, por cierto, el que pidió expresamente que estuviera Víctor Aldama, va y resulta que es el espía chino. Por lo visto, claro, Zapatero, como se quedaba roncando y dormido entre el Gate y el Center, pues no debió llegar a ejecutar la historia. Miguel Ángel Pérez, empiezo por ti. Estamos en una ramificación porque vuelven a aparecer. Zapatero evidentemente está en la trama de la que estamos hablando permanentemente, la trama Koldo-PSOE, porque la primera relación con Venezuela y la más potente no era la de Víctor Aldama, era la de José Luis Rodríguez Zapatero, alias mi príncipe, según decía Delcy Rodríguez, con la narcodictadora Delcy Rodríguez. De ahí deriva en un Aldama, de Aldama deriva en un Koldo, de Koldo en un Ábalos, de Ábalos en papa y se empieza a ramificar por todas partes. Oye, y aquí va Zapatero, primer capítulo coincide, va después Sánchez, número 1, también aparecía en el otro lado, y por el camino resulta que un espía chino, oye, podría ser alguno de los del Servicio de Inteligencia de Venezuela, llevado a China, el mismo modelo.
y aparece ya Víctor Aldama y solicitan que intervenga Víctor Aldama. ¿Hace falta una trama para hacer negocios de China en España o lo que hace falta es para acelerarlos desde el punto de vista político? Bueno, Carlos, en las investigaciones en curso, tanto de la trama Coldo como de la trama hidrocarburos, aparece vínculos de Aldama con China y vínculos de Aldama con Rusia, lo vamos a explicar. En la trama hidrocarburos aparecen en el sumario, en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, varias operaciones económicas del empresario Víctor de Aldama con varios ciudadanos chinos, algunos residentes en España, y que habría habido pues, intercambio, operaciones económicas, incluso con algún banco de China. Eso por un lado. Por otro lado, tal y como desvelamos en Libertad Digital hace unos meses, los famosos cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares, que es el famoso sobre de Víctor de Aldama secreto que todavía no ha entregado en sede judicial, pues bien, ahí lo que dijo el propio Víctor de Aldama, según la versión de Víctor de Aldama, es que ese dinero podría haber acabado en una cuenta en Rusia vinculada con José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual ahí nos salen pues Zapatero, nos sale Aldama, nos sale China y nos sale Rusia. Luego vamos a hablar, por cierto, en otro de los bloques, del patrimonio en base a chalés, más alguna otra cosa, de Zapatero, porque nos sale Aldama, nos sale Coldo, nos sale Rusia y a algunos le salen chalés, hasta debajo de los brazos. Es una cosa maravillosa. No sé, a lo mejor tiene algo que ver. Raúl, ¿por qué viaja? Hemos visto todos los viajes, por cierto, alguno de ellos de Zapatero preparatorio de las visitas de Sánchez, pero Sánchez va ya por su tercera ronda de visitas a China, una dictadura comunista que está metida de hoz y coz en el eje Moscú, Pekín, Teherán, no nos olvidemos, Caracas, La Habana. Allá que va Pedro Sánchez, porque dice que hay que mejorar las relaciones comerciales. ¿Y para qué hace falta que aparezca Aldama, un espía chino, Zapatero y Sánchez para mejorar las relaciones comerciales? Ya es el país al que ya ha hecho más visitas, Pedro Sánchez, y ahí sigue. Pues es que, claro, está... por un lado están los negocios privados de Zapatero, Aldama y todo este tipo de gente que se busca enriquecer. A mí lo que me preocupa es el coste que puede suponer para España esto, porque a cambio de las supuestas relaciones comerciales y de que estos listos estilo Zapatero, Cobre o Aldama se lleven comisiones y se forren, lo que parece es que le estamos entregando España y nuestra economía a China, siguiendo el modelo, por ejemplo, de Hungría, que ya es un país absolutamente controlado desde el punto de vista económico por China. ¿China qué hace? Bueno, a mí me dejas manejar los dineros y yo no me voy a entrar en lo que hagas políticamente. China tiene concentrado de la Unión Europea el 57% de toda su inversión en Hungría. Que alguien mire el mapa y vea lo que pesa Hungría. Qué casualidad, que se la han comprado. Paradójicamente, pese a algunos discursos que se hacen aquí, tanto en un lado como en el otro, parece que el modelo en el que se inspira Pedro Sánchez es en el de Víctor Orbán, en convertir a España en un satélite de China. ¿A cambio de qué? Claro, en el caso de Hungría yo no tengo información suficiente como para afirmar que también gente cercana o banqueros cercanos a Orbán se puedan estar beneficiando de eso. Lo puedo sospechar, pero aquí tenemos ya muy claro quiénes sacarían tajada o quiénes están sacando tajada, principalmente Zapatero. Bueno, déjenme que veamos unos paralelismos curiosos. O sea, que Zapatero ha dedicado su vida, aparte de, como decía él, a contar nubes, sí, me da que más bien son fajos, ¿vale? Bueno, pues aparte de contar fajos de dinero, resulta que ha ido desarrollando toda su actividad comercial casualmente en dictaduras. O sea, la gente normal, ¿dónde desarrolla sus negocios? En democracias, porque de una dictadura no te puedes fiar. Pero hay algunos que dedican su actividad a desarrollar esos negocios en dictaduras. Normalmente suelen ser amigos de dictadores, si no es básicamente imposible. Bueno, pues vamos a ver el paralelismo entre declaraciones de Zapatero y de Sánchez. Vamos con la primera, Zapatero. China, a ese país con el que siempre he tenido una relación positiva. Bueno, bien, esto es lo que dice Zapatero. Vamos a ver Sánchez si tiene paralelismo. España considera a China como un socio fundamental para tratar grandes desafíos internacionales, como son los conflictos en Ucrania y en Gaza, también la emergencia climática, la Agenda 2030, la financiación al desarrollo, puntos sobre los que pude conversar especialmente con el presidente Xi.
Soy el único al que me huele esto a pasta porque, o sea, vamos a ver, nuestros problemas son efectivamente que nos enfrentamos, ha mencionado Ucrania, o sea, el principal socio de Moscú es China, o sea, pero ¿de qué habla este señor? O sea, el que invade Rusia y su principal amigo es la solución. Y ha mencionado la emergencia climática y la Agenda 2030, sí, bueno, este es el cuando mejunje China aquí, quema más carbón que en un mes Totalmente. que el que ha quemado España en toda su historia. O sea, en 2 décadas todas las democracias occidentales han bajado o mantenido las emisiones de CO2 y en las mismas 2 décadas China las ha multiplicado por 4 y ahora va y resulta que es la solución a la contaminación. Sí, no sé, debe ser porque en el momento en el que nos llenen ya de moho por todas partes, a partir de ese momento ya no hará falta ni que respiremos. Bien, vamos con más paralelismos. Atención, Zapatero. Desde aquí expreso mi voluntad, la voluntad de España, de renovar esa relación, esa confianza, esa amistad que ha de ser con España y con Europa. ¿Por qué habla tan intenso, de verdad? Es una cosa... Intensito. Sí, Además, es más denso que un bocadillo de polvorones, de verdad. Zapatero para hablar de la voluntad de España, es que es una cosa Bueno, asombrosa, será porque... pero esto es muy preocupante, es que... Espera, déjame que veamos a sí. Sánchez, porque será porque le da poder este otro. Atentos al Sí, paralelismo. España y China mantienen unos lazos sólidos. El año pasado, sin ir más lejos, conmemoramos el 50 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. ¿En qué estamos, Raúl? Buena pregunta. Esta semana vimos la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar el plan de Bearme, en el que no explicó nada. Y Feijóo se preguntó si, para recibir, afirmó que el presidente chino va a recibir información de los planes de Sánchez antes que el Congreso de los Diputados. Y yo iría un paso más allá. ¿No será que Sánchez está esperando instrucciones del presidente chino para presentar los detalles del supuesto plan de Bearme? Hombre, a ver, si queremos o quieren ellos, porque aquí los que hacen los negocios oscuros son ellos, evidentemente, si quieren agradar y montar una nueva trama Koldo, montarla allí, evidentemente no vas a desagradar a China, que es el socio estrella de Rusia, montando un plan de verdad de rearme frente a la amenaza rusa, repito, que es Moscú, Pekín, Teherán, Caracas, La Habana. Es así, es así. Están conectados por financiación, están conectados por armamento, están conectados por políticas comerciales, están conectados por esta porquería que nos han metido a todos de teoría woke maravillosa de un ecologismo radical que nos está limitando la capacidad de generación de alimentos en el campo, que nos limita la capacidad industrial, que nos llena de impuestos, que nos limita la capacidad productiva, por ejemplo, de automóviles, que nos limita la capacidad productiva de armas, que nos limita la capacidad energética. ¿Para qué nos la limitan? Para mandar ellos. O sea, de verdad, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de esto. Y yo tengo toda la sensación de que alguno aquí muy listo, un tal Zapatero, y otro que es un poco menos listo, pero es igual que él en la parte moral, que se llama Sánchez, han decidido que, chicos, ya que nos vamos a entregar, vamos a entregarnos con un beneficio, con ánimo de lucro, que diría el otro, ¿verdad? Bueno, a mí me parece alarmante y súper grave, ¿no?, ver cómo Pedro Sánchez de la mano de Zapatero, porque aquí hay que recordar que Sánchez y Zapatero han tenido distintas etapas en su relación. Una etapa se llevan bien, luego se llevaban mal, ahora se vuelven a llevar bien. Se han llevado bien en el momento en el que Sánchez ha entendido los negocios de Zapatero. Efectivamente. A partir de ese momento se han llevado bien. Esa es la clave. Y cuando Sánchez quiso tener negocios y poder autónomo de Zapatero, se llevaron mal. Vamos a dejarnos de historias. Cuando le largan de la Secretaría General, ni fue por pactar con los separatistas, ni fue por... y un churro al estilo PSOE. Fue porque la actividad que quería desarrollar Pedro Sánchez, que él siempre ha sido muy suyo, para algo es, como diría Óscar Puente, el puto amo, la quería hacer él, sin contar con los demás. Y eso mosqueó mucho a Zapatero. Y en el momento en el que entendió el lenguaje, dijeron, aquí nos entendemos todos, a pasar por Venezuela, a pasar por Podemos, a pasar por Moscú y a pasar por Pekín. Yo creo que ha sido el tutor Zapatero de Pedro Sánchez Totalmente. en los negocios, y precisamente esos intereses económicos que está ya canalizando desde hace muchos años Zapatero, se los ha transmitido a Pedro Sánchez, y va de la mano de Pedro Sánchez, y este acercamiento tan cantoso a China de repente, que no se sabe de repente por qué ahora con China somos íntimos, es porque seguramente obedezca a intereses económicos que desconocemos y en los cuales están metidos Zapatero y Pedro Sánchez. ¿Habéis visto los pastores en San Fermines? Cuando los llevan desde los corrales del gas hasta la plaza de toros y van con la vara.
Pues eso es básicamente lo que le hizo Zapatero a Sánchez, no, que no te has enterado. Aquí, para que yo te permita tener el control del PSOE y para que tú hagas luego lo que quieras, nos tenemos que entender. Pero si tú me fastidias mi business, no te vas a enterar de nada. Eso es. Entonces, esto de que tú estabas montando una estructura de poder que a lo mejor se acercaba a Ciudadanos, pero no con Podemos, no te has enterado. Podemos es Venezuela y Venezuela manda. O sea, eso es lo que por lo visto no se enteró. Déjenme que hablemos, se enteró después, claro, y así nos ha pasado, trama Koldo, trama Begoña, trama por todos los lados. Vamos a lo que ha ido ocurriendo, porque cuidado que el rastro de los negocios del PSOE en China empieza a ser clamoroso. Lo hacen incluso con ruedas de prensa, dicen, allá que va Zapatero, luego va Sánchez, ¡hoy qué maravilla, qué tranquilos nos quedamos! Y por el camino una trama donde aparece un espía chino, Aldama, negocios extraños, un lobby comandado por Zapatero. Venga, vamos con los pasos. Bueno, el primero, Zapatero lidera un lobby chino llamado Gate Center. Él le llama Gate y luego se queda roncando, ya lo han visto. Bueno, se llama Gate Center. Bien, ¿para qué sirve esto? Este lobby cuenta con un espía chino detectado y avalado ya por el CNI. El CNI ha dicho, oigan, que cuentan ahí con un espía chino. ¿Por qué hay un espía chino? Pues obviamente porque ese espía chino se va a encargar de controlar a los que van a cobrar, de forma que les tenga convenientemente grabados, convenientemente controlados, para que nadie se salga del redil. Lo del pastor, ¿verdad? Yendo a San Fermines. Bien. Y además, ¿qué es lo que va a controlar? Bueno, lo que va a controlar es que hay, lógicamente, un portavoz, un espía chino, un portavoz del gobierno chino. Son una dictadura, ellos hablan a través de espías, te hablan a través de gente del servicio de inteligencia, y va a ser el controlador de ese lobby. ¿Para algo bueno? No estaría el servicio de espionaje de una dictadura comunista si fuera para algo bueno. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Pues regar, obviamente, y así se desarrollan determinados negocios. ¿En competencia? Sí, para eso pagas, y un churro. Lo que hacen es precisamente sin competencia y para colarse en sectores estratégicos. Energía, energía. Telecomunicaciones, telecomunicaciones. Datos, datos. Lo que necesitamos para tener controlado tu país. Venga, vamos al tercer paso. El espía chino me dio para que Huawei contratara a Aldama. Atención a este paso. Vamos a ver, las conexiones de Huawei empiezan a ser escandalosas. La novia de, que a mí, oye, cada uno que tenga las relaciones que quiera, liberal no me va a ganar nadie, ¿vale? Pero la novia de nuestro ministro Álvarez de Exteriores es una persona que viene a ser una altísima directiva de Huawei. Bueno, pues evidentemente son pequeñas o muy grandes ramificaciones de esta empresa que es uno de los gigantes chinos. ¿A qué se dedica Huawei? A alta tecnología, a telecomunicaciones y a datos. Vamos, lo que necesitas si quieres desestabilizar un país y absorber toda su información. Bien, pues hay justo en estas relaciones el espía chino, a través del Gate Center de Zapatero, coloca para las relaciones de Huawei, el gigante tecnológico, ¿a quién? A Aldama, el de la trama. Venga, vamos con el siguiente pantallazo de esta trama que da vergüenza ajena. ¿Aldama hizo algo? Claro que hizo. Hizo gestiones ante Ábalos, cómo no, qué boda sin la tía Juana, para impulsar a Huawei. Documento que publicó el Confidencial, excelentísimo señor don José Luis Ábalos, y toda la petición para que le diera cauce. ¿Aldama era una persona cercana a Ábalos? Esto hay que discutirlo. De los rulos, los pisos, las titis y todo lo que hubiera por ahí. O sea, tenían relación absolutamente en todo porque estaban metidos en la trama Koldo. Bien, Sánchez comienza en abril su tercera ronda de viajes a China. Qué casualidad, cuando todo esto ya está montado. Y Zapatero ha multiplicado sus contactos con China. Vamos a ver, ¿Ábalos era una persona ajena y más en esta época, noviembre de 2020, a Sánchez? No, era su segundo para todo. Estaba en el ajo, estaba en el ajo. Lo comandaba Aldama, lo comandaba Aldama. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos en una trama Koldo Aldama PSOE bis, la mía, y dirán, ¿es especulación? Sí, evidentemente, todavía no ha habido investigación judicial, pero mi conclusión especulativa y todo lo que ustedes quieran es que sí, que estamos ante una nueva trama. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya solamente en el marco de la trama de hidrocarburos se ha conseguido acreditar las ramificaciones de Aldama con empresarios chinos y con bancos chinos. Y bueno, de hecho, la ruta de blanqueo era China-Macao. Efectivamente, y yo creo que esta es una pata que todavía no sabemos en hidrocarburos, en Koldo o tal, pero todavía no se ha levantado. Desde luego el acercamiento de Pedro Sánchez a Zapatero, teniendo en cuenta lo que estamos ahora mismo contando de Ábalos y de Aldama, la verdad es que todo apesta. Bueno, vamos con Fernando de Rosa, que nos está escuchando ya. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Magistrado de formación y de corazón, persona amante de la justicia, y me imagino que escuchando esto, ahora estás en el Partido Popular, te estarás quedando a cuadros. Te hago la misma pregunta, en puertas de descubrir que las ramificaciones de los negocios, esa carta que hemos mostrado era de noviembre del 20. Noviembre del 20 es cuando la trama Koldo, la trama PSOE, la trama Sánchez estaba en explosión total. Bueno, pues ahí estaban desarrollando negocios con Huawei a través de un lobby donde estaba Zapatero, más un espía chino, más Aldama. Bien, ¿qué podía salir mal? Bueno, realmente os está escuchando y ya me ha venido a mí un poco
la memoria lo que es Rodríguez Zapatero. Zapatero ha sido una persona, aparte de nefasta políticamente, ha sido, yo creo que el cerebro de esta operación del PSOE.2, ¿no? De este socialismo del negociete, de la corrupción, que ya empezó en su época, y acordaros todo lo de la trama que empezó con Pepiño Blanco y con todas estas historias de negocios, y que realmente él pues lo ha traspasado a Sánchez a través de esos contactos intermedios como el Ábalos, etcétera, etcétera. Él una vez dejado la presidencia del gobierno, se centró en Venezuela. No hay que olvidar la República Dominicana, los negocietes de sus hijas, que les montó esa empresita para negociar con China, y realmente luego todos ellos al final se retroalimentan. Yo creo que esa es la realidad. Las hijas, Fernando, están trabajando en estos momentos para labores de supuesta asesoría, consultoría para China y Venezuela. Claro, es que no se les ha ocurrido trabajar para una democracia, ahí no. No, pero es que realmente son, pues bueno, la sucursal de su padre que nunca ha podido explicar ese aumento tan fantástico de sus bienes inmobiliarios, porque tú sabes que a todo esto le dan por lo mismo, ¿no? Sí, esas casas en Colombia, en Venezuela, en esos lugares, pues lujosas mansiones, al estilo de los sátrapas venezolanos, ¿no? Y dictadorzuelos caribeños. Y eso es Zapatero. No solamente destruyó la economía española, sino que ha sido muy listo para construir su propia economía personal. Y ahora estamos en China, bueno, pues estamos en China porque Sánchez se ha convertido en ese abridor de puertas para todas esas tramas que están existiendo en la actualidad. Fernando, ¿puede estar ocurriendo que ante la necesidad de que nosotros incrementemos nuestro gasto militar, vamos a llamarle como es, que esto ya de los eufemismos, que si el salto tecnológico, que si la defensa pero tecnológica, se llama gasto militar? Te defiendes de las armas con armas, te defiendes de un ataque militar con militares, es así de simple. De que nosotros necesitamos este gasto militar, Pedro Sánchez, que claramente ya tras el paso por el Congreso de los Diputados, que esquivó todo, ni dar datos, ni fechas, ni acuerdos, ni programas, ni nada, esté pensando en justificar, sí, claro, pero como no podemos comprarlo a Trump, vamos a irnos a hacer negocietes a China y ahí que acabe ocurriendo lo que ya hemos visto como práctica habitual del PSOE. Hombre, ya vimos lo que ocurrió en la época del COVID, ¿no? De las mascarillas, en fin. Los listillos que siempre están alrededor del poder, y en este caso en la propia alma del Partido Socialista, pues hicieron negocio con las mascarillas, y ahora creo que estarán viendo otra posibilidad de negocio con la compra de armas o el rearme o el empleo de la tecnología para esta situación en la que pues estamos viendo, ¿no? Ahí, Fernando, las cifras son grandes, no son pequeñas, ¿no? Pero fíjate lo que vimos con la compra de mascarillas, ¿no? Todo lo que ocurrió, ¿no? A la sombra de la información privilegiada que iban teniendo desde el propio gobierno, cuando decían primero que no había mascarillas y luego pues se dedicaban a comprarlas para que cuando hubiera necesidad poderlas vender. Aquí exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso sí que van a chocar con la Unión Europea. La Unión Europea no va a jugar la carta de China, no va a jugar al rearme. Ya hemos visto como Francia, Reino Unido, en este caso, aunque está fuera de la Unión Europea, pero sí que está haciendo una política de acción común en el rearme, como Alemania también está despertando en este sentido. No van a permitir que existan estas actuaciones unilaterales de práctica de Sánchez, pero que lo van a intentar, hombre, ya lo hemos visto. ¿Para qué va tantas veces a China? Sí, está fuera claro. O sea, que por eso te digo que... Si fuera por el bien de España, iría solamente a un sitio y una sola vez, fuera de la Moncloa, y que nos dejara en paz. Fernando, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, pues ya que hemos hablado de ese discurso, Dios bendito, qué discurso de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre, no voy a hablar de defensa, pero no me queda más remedio, pero hablo de defensa. Bueno, prepárense, porque según él, la gran receta para acabar con todo lo que está ocurriendo son los McDonald's. Ahí está. El colapso de la entonces Unión Soviética. Un hito que la mayoría de los europeos
interpretaron como el fin de la rivalidad militar con Rusia y el inicio de una nueva era de las relaciones internacionales marcada por el comercio y el respeto a las reglas multilaterales. Una nueva era, señorías, en la que no haría falta tanques para apaciguar a Moscú, solo McDonald's. No sabemos si con patatas, si en el Happy Meal, si con el regalo para los niños. O sea, hablaba de la Unión Europea. Se monta ahí un pedazo de mejunje, el señor de la Unión Europea, no sabemos si salta a la OTAN, habla de apaciguar tanques con McDonald's, pues debe ser metiéndolos por el cañón, no sé muy bien exactamente qué estaba pensando. Debía ser, por esto ha debido tener las relaciones con China, porque ha dicho, joder, ¿cómo combatimos esto? Con McDonald's, bueno, pues ya con chinos, con restaurantes chinos, ya ni te cuento, el rollito primavera apaciguador de los rusos. Pero yo, de verdad que ya me pasa una cosa con Pedro Sánchez, ya no llego a saber de qué habla. O sea, cuando empieza a hablar no sé dónde termina. Dice, se aparecen las conversaciones estas de la que se avecina, que acababan las conversaciones una locura, y dice, ¿pero de qué habla este señor? ¿Pero qué dice? Este discurso es bastante incomprensible. Probablemente se esté confundiendo la Unión Europea con la OTAN, si no, es que no tiene sentido lo que dice. Por un lado, la Unión Europea no se creó para apaciguar las relaciones con Rusia. La Unión Europea se creó para apaciguar las relaciones entre los europeos, que llevábamos sobre todo para desarrollar las relaciones comerciales, fue la prolongación de la CECA. Pero para evitar, los franceses y los alemanes llevan siglos matándose, sí. Y para eso se crea la Unión Europea, para que las relaciones comerciales faciliten que haya que se acaben los conflictos. Es que España ingresa en lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, corrígeme tú, pero es en el 86, sí, creo, en el 86. Cuando ya llevaba unos 15 o 20 años de existencia. El muro cae en el año 89. Entonces, la Unión Europea en ningún momento se crea para apaciguar las relaciones con Rusia. Eso es un disparate, yo no sé. Junio del 85, la firma del tratado. Pero es verdad que surte efecto el 1 de enero del 86. No entiendo a qué se refiere con eso, porque es que además la Unión Europea es lo que más molesta a Rusia, a la Rusia que representa Putin. ¿Por qué Putin invade Ucrania? Porque quiere contrarrestar el poder de la Unión Europea. Es que es un disparate. Bueno, luego vamos a seguir con más extractos de este discurso, porque tuvo otra perla, que luego la pondremos, que eso es surrealista, que asegura que Sánchez dice que la Unión Europea nació para parar la degradación ambiental. Sí, también. La degradación ambiental. La CECA es del año 51. El Tratado de Roma es del año 57. Pero ¿quién estaba hablando de esta cosa woke del ecologismo? La CECA, que por si alguien no lo sabe, es Comunidad Confederación Europea del Carbón y el Acero. Y el acero. O sea, venga, del carbón y el acero. Que por cierto, para lo del clima. Que por cierto, una cosa, ahora necesitaríamos estar explotando todo lo que tengamos, por cuestión energética y por cuestión de acero. O es que las chapas de los tanques son de material biodegradable, o de los tapones de las botellas. Esto es que no hay manera de quitar el puñetero tapón. Bueno, vámonos al siguiente bloque, prepárense, porque vamos con si de veras, con toda la que estamos montando, tenemos ejército, pues para muchas cosas, desde luego para defendernos de Rusia, que tendremos que colaborar, obviamente, pero, y lo digo porque alguno ha negado la necesidad, porque según dice Santiago Abascal no hay una amenaza real por parte de Rusia, y en base a eso se ha negado a que hagamos un incremento de gasto en defensa. Vale, si incrementáramos el gasto en defensa también nos serviría para protegernos, por ejemplo, de Marruecos. Él lo cita como amenaza, pero luego no quiere el ejército, es curioso. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas, pero en todo caso creo que ese salto tecnológico que tenemos que dar también es bastante coherente con lo que hemos hecho durante estos 7 años de gobierno. Y si es bastante coherente, entonces ¿por qué nos están pidiendo que hagamos otra cosa y que la hagamos muy superior a esa? Porque de coherente no tiene nada, ¿no? ¿A ustedes les suena a timo esto? A mí, por todas partes. O sea, me suena a que, como sus socios no le dejan gastar en X cosas, vamos a decir tonterías y majaderías, a ver si con alguna cuela encontramos un encaje. Bueno, vamos a hablar de todo esto, porque España necesita un rearme, necesita gasto militar. ¿Para defendernos de Rusia? Pues por supuesto. ¿Para defender y ayudar a Ucrania? Por supuestísimo. ¿Porque tenemos que tener un peso internacional? Por supuesto. Y luego hay por ahí alguna gente, y me refiero a Santiago Abascal, que dice, no, es que no es una amenaza real lo de Rusia. Ah, no.
pues explíqueselo a las 80.000 personas muertas debajo de sus lápidas, explíqueles que no era una amenaza real, ¿vale? A ver si tiene usted narices y se lo explica. O dos, no diga que necesitamos para proteger Ceuta y Melilla, que por supuesto que también, y luego resulta que todo el discurso es en contra de rearmarnos. Y si no tenemos ejército, ¿cómo defendemos Ceuta y Melilla? Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar efectivamente también de si tenemos una capacidad militar nuestra, no solamente para el tema de Rusia, sino también para este tipo de cosas. Pero vamos a hablar de si necesitamos ejército y qué es lo que está pasando, porque esto suena al timo de la estampita. Bueno, Raúl Vilas, que sigues con nosotros. Hola, Carlos. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Os pido una primera valoración, pero antes y para completar las declaraciones de Pedro Sánchez, dice, nosotros necesitamos salto tecnológico. Y atención a cuál es, según él, nuestra principal amenaza. Agárrense. Nuestros desafíos y amenazas, como país del sur que somos, son algo diferentes a los del este de Europa. Las nuestras son amenazas híbridas, señorías, como las anteriormente expuestas. Las nuestras son amenazas provenientes de la emergencia climática y la respuesta de protección civil que está liderando de manera sobresaliente la UME. Sobreentiendo que lo último lo decía por la Dana. Supongo. O sea, donde han muerto más de 200 personas porque una persona como él, el presidente del gobierno, no activó, que tenía la orden directa por ley de 2015, Fernando Grande Marlaska, y decidieron ambos no activar los sistemas de emergencia, con lo que se habrían salvado vidas por todas partes. Hay que tener las narices enormes y la vergüenza muy ridícula como para tener o poner como ejemplo lo que ha ocurrido con las inundaciones de Valencia. O sea, hay que tener una falta de vergüenza, pero por todas partes. Y luego decir, en mitad de una discusión o de un debate parlamentario sobre si necesitamos defender a gente que está muriendo porque los está invadiendo Rusia, decir que nosotros, a ver, estamos separados del este, nosotros somos otra cosita, nosotros nos tenemos que dedicar al cambio climático, a la amenaza medioambiental. ¿Esa es nuestra amenaza? Bueno, yo es que creo que lo que hemos vivido esta semana en general y en el Congreso de los Diputados en particular es una vergüenza, se mire por donde se mire. Primero por el tema de los eufemismos que se utilizan, que son ridículos y que además, bueno, el Partido Socialista es experto en esto. Y el otro día me acordaba de la época de la crisis, bueno, lo que tardaron en pronunciar la palabra crisis. El problema es que esto tiene unas consecuencias mucho más peligrosas de las que tenían aquellos eufemismos que utilizaban entonces. Y luego, respecto al presidente del Gobierno, yo creo que hay que reconocerle un mérito, que es que no hay nadie que sea capaz de hablar tanto tiempo para decir menos cosas como las que dijo él. 90 minutos hablando para no decir nada, no aclarar qué, ni cómo, ni cuándo va a hacer lo que tiene que hacer con el tema del gasto militar. Y luego de 90 minutos, 44 utilizó en atacar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. ¿Pero de qué va esto? De verdad que la falta de seriedad, la improvisación, es que es vergonzoso, se mire por donde se mire, y yo creo que eso, y es lo más peligroso y lo que nos debe preocupar, es que emite un mensaje a nuestros enemigos que es lamentable. Bueno, a los enemigos de una debilidad absoluta, a nuestros amigos de la misma debilidad, con lo cual de nosotros es que no se puede fiar nadie. La socia de gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, todavía le va más la apuesta, fíjense. ¿Qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI, en un momento muy complejo de recesión geopolítica y en el que nuestra apuesta es clara por ejemplo, seguir apoyando a Ucrania? Pero no arreglamos nada, esto es como la subida y bajada de impuestos en general. Es que no entiendo nada de lo que dice, de verdad, O sea, todavía le tendré que agradecer que no haya mencionado a Espartaco, porque en todas las declaraciones mete a Espartaco, no sabemos muy bien, debe soñar con Espartaco, no sé. Si esto no se arregla con gasto militar, si no les enviamos armas a Ucrania, ¿qué les vamos a enviar? Flores, margaritas. A la hermana Celga le vamos a enviar para que la protejan y la cuiden y duerman con ella. Es que a Yolanda Díaz la verdad es que es complicado de entender, pero yo creo que es una cuestión de lenguaje. Le pasa a ella misma, sí. Sí, pero a Sánchez se le entiende perfectamente, aunque él quiera engañar a todo el mundo. Es un trilero sin escrúpulos y ya lo conocemos. Cuando dice no creo que haya que decirle a los ciudadanos la palabra rearme, es decir, no creo que haya que tratar a los ciudadanos como adultos, que es una de las características más molestas o indignantes de la política actual, esto de tratar a la gente como si fuesen niños. No vamos a decir rearme, no vaya a ser que la gente se asuste. Hemos visto al líder laborista y primer ministro en el Reino Unido ir al Parlamento británico y decir tenemos que gastar más en armamento y para eso vamos a tener que reducir el gasto social. El líder laborista, en 4.000 millones, tratando a sus ciudadanos como personas adultas y explicándoles cuáles son las prioridades. Que evidentemente España, la amenaza de Rusia es más lejana que otras que tenemos, pero tenemos que verlo en conjunto, porque
no es cierto que las amenazas del sur sean híbridas y diferentes. El Sahel es un polvorín. Marruecos tiene aspiraciones sobre territorio, sobre la soberanía española, Ceuta, Melilla y Canarias. Tradicionales. Y ojo con China los tiene intereses en aliados Canarias. de Marruecos, que si quieres eso lo comentamos después. Entonces España, por supuesto que tiene necesidades militares de defensa en el flanco sur, no de guerra híbrida, de defensa tradicional. Y aunque el armamento cambie, sigue siendo armas, quiero decir. No solo gastar en armas es gastar en lo que todos pensamos, en misiles o en tanques. Las armas tecnológicas no dejan de ser armas. Cualquier cosa que sirva para defenderte es un arma. La defensa no se puede incrementar el gasto en defensa siempre armarte, son sinónimos. Pero aquí la cuestión es eso, por un lado tratar a la gente como si fuesen idiotas o niños, y luego el problema que tiene en la izquierda, porque tienen que afrontar ahora una contradicción que no pueden asumir un discurso de rearme, que es lo que es, porque yo creo que Sánchez ahora mismo tiene que engañar a demasiada gente al mismo tiempo y que se enfrenta a un equilibrio imposible incluso para él, porque no vas a poder engañar a la vez a China, a la Unión Europea, a tus socios y a todo el mundo. Entonces vamos a ver este tipo de declaraciones con eufemismos, con cambiarle el sentido de las palabras, es lo que vamos a asistir en los próximos meses. Mira, tenía por aquí declaraciones destacadas para ponérselas de Pisarel o de Rufián. Mira, la de Aizpurúa es que me produce tal asco que prefiero ni... O sea, Aizpurúa diciendo que la vía belicista va a agudizar la decadencia de Occidente. Y lo dice una persona condenada por apología del terrorismo porque a través de su medio se marcaban objetivos de ETA. Es que de verdad... Pero bueno, déjenme que les ponga a Belarra, para describir, a Ione Belarra, para describir lo que estaba diciendo hace un momentín Raúl. Vamos a ver, desde tanto la extrema izquierda como por parte de Vox, se está lanzando un mensaje de que no tenemos que armarnos frente a Rusia. Hombre, huele a una defensa de Rusia de aquí a Cuba, ¿vale? Y nunca mejor dicho. Pero es que además el armamento que consiguiéramos, o lo que estaba diciendo Raúl, es decir, todo lo que puede considerarse gasto militar de verdad, no las tonterías que están diciendo, lo de las expansiones de vías, las ampliaciones de vías de Renfe, que están diciendo unas majaderías, los medicamentos, bueno, todo lo que de veras se puede considerar gasto militar nos serviría para que España fuera fuerte. ¿Fuerte frente a Rusia? Claro. ¿Fuerte en peso internacional? Claro. ¿Fuerte en misiones internacionales? Claro. ¿Fuerte frente a Marruecos? Pues también. Entonces no se puede argumentar, como ha dicho Abascal, no, si hay armas que sean frente a Marruecos, no si hay armas que sean del ejército español, punto final, y las utilizas en la defensa de España, y se acabó. Y si no se defienden armas, no se defienden para la defensa de España, y por lo tanto se quiere la debilidad de España. Bueno, en mi pueblo, defender la grandeza de España se llama patriotismo, y defender la debilidad de España no se llama patriotismo. Es muy básico, muy fácil de entender. Pero bueno, vamos con Belarra, lo explicamos bien, porque vamos a ir precisamente a si nosotros tenemos una capacidad militar acorde a las amenazas que tenemos. El aumento del gasto militar va a volver a ser la excusa para recortes en nuestros servicios públicos. Y esta fuerza política se tiene que plantar y tiene que decir alto y claro que nuestro país es el país del no a la guerra, compañeros y compañeras, y que eso no es una puñetera pancarta, es un espíritu pacifista de nuestro pueblo. Yo, de verdad, les aseguro que en Pamplona hay gente formada, se lo puedo asegurar. Ione Belarra dice el país de no a la guerra. ¿De no a qué guerra? Si la guerra la comenzó hace más de 3 años, Rusia contra Ucrania. O sea, ¿desde cuándo la defensa se llama guerra? Tú entras en una guerra defensivamente o entras en una guerra legítima porque tienes la razón del derecho y la razón de la defensa de los derechos y libertades. Lo que está haciendo Ucrania es defenderse. Quieren establecer un no a la guerra, váyanse a Moscú y se lo dicen. O todos los actores estos que se han paseado, ¿por qué no se pasearon delante del Congreso hace 3 años, cuando empezó el ataque de Rusia a Ucrania? Ah, que si ataca a Rusia ya no es guerra. No, lo malo es que nosotros nos armemos para defender las democracias liberales. Eso es lo malo, porque vivan las dictaduras, ¿verdad? Esta es la historia. Bueno, Javier Arias, que nos está escuchando allá, experto en defensa, en temas militares, de libertad digital. Javier, ¿qué capacidad tenemos nosotros, armamentística España, como para estar metiéndonos en esto sin tener una posición clara, viendo el debate que estamos viendo? España tiene el gasto militar que tendría que tener, tenemos amenazas, ya no solamente, lógicamente, la de Rusia, la de defensa de las democracias liberales, tenemos también una amenaza en el sur con Marruecos. A ver, lo primero que hay que decir es que España evidentemente no ni ha invertido en el pasado ni está invirtiendo actualmente en el presente lo que debería en desarrollar unas fuerzas armadas con una
que generen una capacidad de disuasión frente a cualquier otro Estado. Las Fuerzas Armadas sirven principalmente para el efecto disuasión, es decir, que aquel que quiere atacarte sepa que va a recibir una bofetada de tal tamaño que no le compensa el movimiento que va a hacer. Y España no lo ha hecho. Llevamos décadas siendo el país de la OTAN que menos invierte en defensa. Las últimas proyecciones de la OTAN no están todavía los datos definitivos de 2024. Dicen que somos el aliado que menos ha invertido y tenemos unas fuerzas armadas que han ido perdiendo capacidades desde los años 2000 aquí. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo. En la guerra de Ucrania supuso para el ejército ucraniano un gran avance militar poder contar con lanzacohetes de alta movilidad. Son los que se han conocido como HIMARS. España y el ejército de tierra tuvo sus lanzacohetes de alta movilidad hasta el año 2011. Una capacidad que se perdió por no haber invertido lo necesario. O sea, en estos momentos ahora no tenemos. Se está trabajando. Javier, dime. O sea, en estos momentos no tenemos. Directamente los hemos perdido. Los hemos perdido. Se está trabajando en estos momentos para recuperar esa capacidad. Se supone que Escribano debería en los próximos meses presentar el primer demostrador, que es, digamos, una especie de prototipo inicial de cómo será el nuestro, pero eso es una capacidad militar que está perdida desde hace 14 años. Y es posible que hasta 2016, 2017, si todo marcha bien, no consigamos recuperar un mínimo de esa capacidad. Javier, España lleva décadas. ¿Tú entiendes este debate, a menos que sea un debate que tiene una clave oculta o visible, pero desde luego nada confesable, que es la de buscar la debilidad de España? Vemos a todas las fuerzas, metería incluso al Partido Socialista, porque si no, hace una apuesta decidida, miren señores, necesitamos esto y voy a pactar con cualquier partido que me defienda un incremento del gasto militar, cosa que no ha hecho el Partido Socialista. La extrema izquierda ya ni te cuento, y en la parte de Vox observamos un discurso que a mí me resulta surrealista. No, es que esto no es una amenaza real. Que Rusia no es una amenaza real. O sea, las muertes, la matanza, la invasión de Ucrania no es una invasión real. Y dice, no, si fuera para gasto militar, en defensa de Ceuta y Melilla frente a Marruecos, pero si el gasto militar es gasto militar, si te quedas sin ampliación de tu fuerza militar, no la tendrás ni para lo uno ni para lo otro. Efectivamente, ese comentario que has hecho es un dato clave, ¿no? Fortalecer las Fuerzas Armadas es fortalecerlo para cualquier tipo de ataque. No solo para si tienes un problema con Rusia o tienes un problema con Marruecos. Evidentemente, España, en su principal problema geoestratégico, son dos. Uno, la amenaza del sur, la amenaza que Marruecos supone para España, teniendo en cuenta que no solo quiere Ceuta, Melilla y Canarias, sino también los peñones y plazas de soberanía que existen en el Mediterráneo, españoles, hablamos de Chafarinas, Alborán, etcétera, y luego tenemos la amenaza híbrida de lo que puede venir más allá de Marruecos, es decir, del Sahel y de las posibles grandes migraciones que se provoquen a ritmo de conflicto y que ahora mismo nos vienen en oleadas más o menos controladas, pero ojo, si ahí lo que pasa en los próximos años es que se genera un conflicto de alta intensidad, ya no hablaríamos de miles, sino podríamos estar hablando de centenares de miles en pocos meses. Javier, España tiene un gran problema en el sur, pero también tiene otro. España es un país eminentemente costero y, por tanto, está obligada a tener siempre abiertas todas las rutas marítimas necesarias para abastecer el día a día. Oye, te lo pregunto directamente, Javier. España versus Marruecos. ¿Nosotros tenemos capacidad militar real para una acción defensiva en caso de que ellos decidan cualquiera de los territorios que has mencionado o Ceuta y Melilla? Sí. A ver, tu principal problema es que cuando se produce una agresión es que ya has perdido tu poder de disuasión. Ya. Y cuando has perdido tu poder de disuasión es que el otro sabe cuáles son tus debilidades y por dónde puede atacarte. ¿Ceuta y Melilla es defendible? Puede ser defendible, claro que sí. ¿Canarias es defendible? Claro que puede ser defendible. ¿Los peñones de soberanía o las islas de soberanía son defendibles? Por supuesto, pero aquí no solo lo va a marcar las capacidades militares, sino la voluntad política. La voluntad política es el principal elemento de defensa y de disuasión que tiene un país.
Y en cuanto a armamento, nosotros tenemos una capacidad defensiva real. Quiero decir, las noticias que descubrimos todos los días es que Marruecos se arma, que compra más aviones, más cazas de última generación a Estados Unidos, que los compra además con arma antisubmarina. Qué casualidad, justo cuando nosotros estamos fletando nuestro último submarino, el más desarrollado. ¿Nosotros cómo estamos militarmente frente a ese tipo de amenazas? Frente a Marruecos todavía estamos en un nivel muy superior. ¿Cuál es el problema? Que nosotros vamos hacia abajo y ellos van hacia arriba. Ya. Y luego, sobre Marruecos hay muchas noticias que no son ciertas. Es decir, hemos visto miles de páginas publicadas en periódicos hablando de que Marruecos ha comprado cazas F-35, muy superiores a los Eurofighter, pero no es verdad. Es decir, Marruecos se ha limitado a hacer una RQI, es decir, una petición de, oye, si me lo vendes, ¿a qué precio me lo venderías? Eso lo hizo España hace una década y todavía no hemos comprado un solo F-35. Es decir, aquí hay que dividir entre lo que es la música que propagan algunos medios de comunicación, sobre todo aquello en lo que está interesado Marruecos, por lo que pregunta, por lo que podría preguntar, pero que no es una realidad, y luego la realidad. Pero sí hay que tener en cuenta que Marruecos está aumentando sus capacidades militares, en parte porque está metido en una guerra armamentística con Argelia, que en verdad, más que nosotros, es su principal enemigo, y que nosotros estamos perdiendo capacidades. No estamos manteniendo todos y no nos estamos preocupando, en muchos casos, de hacer la previsión de cómo vamos a sustituir aquellos materiales que van a quedar obsoletos en los próximos años. Javier, muchísimas gracias por lo clarito que nos lo has explicado y por el sentido común de las cosas que estás diciendo. Javier, un abrazo fuerte. Un abrazo. Dios bendito, el día que escuchemos al Congreso de los Diputados algún tipo de explicación así, van a sonar las campanas de la Almudena, pero sin parar. Miren, déjenme que vayamos a las cifras, ¿vale? Gasto en defensa actual de España, vayan haciéndose una idea de lo que estamos hablando. Menos de 20.000 millones, 19.723 millones. Esto en porcentaje del PIB, 1,28. Bien, el gasto prometido para el 25, que no se ha cumplido, porque no hay presupuestos, era ya de 21.564. Ahora, este señor, con sus socios y con algún otro, están discutiendo si tenemos que llegar a esto, que ya estaba comprometido, que sería el 1,39. Esto nos vale para algo, no nos vale para nada. ¿Por qué? Porque la OTAN ya ha exigido el 2%. Ya les adelanto que lo ha exigido, pero en la cumbre de junio ya se está filtrando que no va a pedir el 2%, va a pedir el 3%, con lo cual nos iríamos a esta cifra. Simplemente con lo exigido ya por la OTAN, que lo incumplimos, estaríamos en 31.862 millones. Vayan calculando, no llegamos a 20 y prácticamente 32.000. Necesitaríamos 12.000 millones más. Lo digo porque esta señora asegura que no hace falta más gasto, que esto es cuestión de hacer el jueguito a la bolita. ¿Dónde está la bolita? Me llevo una partida para acá, la otra me la llevo para allá. ¿Pero de qué habla, señor mío? Vale. Si la OTAN pide en junio de este año el 3%, coincidiría con lo que ya está hablando la Unión Europea. Efectivamente, 46.000 millones. De menos de 20.000 a más de 46.000. 26.000 millones adicionales, diciendo que no hace falta. Pues menos mal, vale. Y lo que está insinuando Estados Unidos, que habla ya de un 5%, cuidado, hay gente dentro de la OTAN que está hablando ya de un 3,5%. Bien, si nos vamos a un 5%, que es en lo que está rondando ya Polonia, que es el que de veras tiene medida la amenaza brutal que significa una dictadura asesina como la de Rusia, nos tendríamos que ir a 77.000 millones. Y nos están diciendo que vale con hacer así, con un jueguito, me lo llevo para acá, me lo llevo para allá. O sea, esto va a acabar con un desastre de 3 pares de narices y va a terminar de hundir el prestigio de España. Absolutamente. Es que ya no es cuestión solo de la capacidad militar que tengamos viendo de manera estática, digo, en relación con Marruecos. El ejército español ahora mismo, como ha explicado Javier Arias, tiene, digamos, mayor infraestructura, pero no solo es eso, luego, poniéndonos en el supuesto de que haya un conflicto, esas armas necesitan artillería, necesitan munición, eso es muy caro. Por ejemplo, Europa ahora mismo tiene capacidades militares, en cuanto a armamento, infantería y demás, superiores si se suman todos los ejércitos o similares a las de Rusia. Pero, por ejemplo, las reservas de artillería o de munición, pido disculpas por anticipado por si digo mal desde el punto de vista técnico algún término, o sea, las balas, los misiles que hay que disparar, eso hay que fabricarlo, eso hay que conservarlo. Eso a Ucrania le durarían, creo que se han hecho cálculos, todas las reservas que hay en Europa se los gastaría Ucrania en 1 o 2 semanas de campaña de guerra. Eso por un lado, pero en relación a lo que decía Arias estoy totalmente de acuerdo y es muy importante
el asunto de la importancia de la disuasión y ahí la importancia de la voluntad política y también de los aliados que tengas. Entonces, cuando Santiago Abascal habla de que el principal enemigo es Marruecos y lo de Rusia es una broma, y habla eso de que habla de una manera como si hubiese armas que sirviesen para atacar a ucranianos y armas que se autodestruyen si apuntas hacia el sur, diferentes, ¿no? Las armas. O sea, si es para defendernos de Marruecos, los misiles tienen que tener una forma, y si son para Ucrania, otra. Pero además, ¿cuál es la principal amenaza de Marruecos? Que es un aliado de Estados Unidos y en particular de Donald Trump. Yo no quiero provocar carcajadas a la audiencia, pero ¿qué cree la gente que nos ve? ¿Que Donald Trump va a priorizar la relación con Santiago Abascal como Mohamed VI? Pero ¿alguien cree que Donald Trump sabe quién es Santiago Abascal? Si no le pasan un papelito cuando va allí a hacerse fotos a las cosas esas de Washington. Sabe perfectamente quién es Mohamed VI. Y entonces, ¿qué está haciendo por defender o sea, cuál es la posición de Vox para defender a España de Marruecos? Obedecer a Donald Trump, que es un aliado de Marruecos. Entonces, claro... Sandra, ¿esto acaba bien o esto puede incluso llevarse por delante este gobierno? También te digo que ojalá, o sea, quiero decir que si esto se lo lleva, pues mira, porque el problema es que nos están empujando hasta un callejón sin salida, entonces si explota por algún lado, pues mira, a lo mejor es lo que tiene que suceder, ¿no? Pero desde luego que hablamos de si el principal enemigo es Rusia, si el principal enemigo es Marruecos, no, el principal enemigo que tenemos ahora mismo se llama Pedro Sánchez, y hablando de ese efecto disuasorio, es que no hay nada más que tire por tierra todo ese efecto disuasorio que el discurso que mantiene este gobierno, y eso es lo realmente lamentable, es que hablamos de argumentos y tú decías, bueno, el día que se escuche una explicación como la que daba Arias en el Congreso, bueno, pues sonarán las campanas. O el día que se hable de cifras. Es que de verdad que lo realmente lamentable es que tenemos un gobierno que no es que nos trate como niños, es que es un gobierno de niños. Es que no puede ser que estemos hablando de todo este tema de defensa y que estas cifras que tú has puesto sobre la mesa no se hayan puesto en el Congreso de los Diputados. Es que hay que recordar que Pedro Sánchez en Finlandia le preguntaron directamente la prensa extranjera, oiga, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a cuadrar esto? ¿Cómo va a cuadrar lo otro? Y la respuesta que dio para salir adelante, porque al final lo que quiere siempre es dar una patada y seguir el juego, es no le voy a explicar a usted lo que voy a hacer sin antes explicarlo en el Congreso de los Diputados. Y llega al Congreso de los Diputados y la única explicación que da es el discurso para sus socios también infantilizados. No se preocupen que no voy a tocar el gasto social y no se preocupen que no voy a hablar de Realme, voy a hablar de salto tecnológico. Esto es lamentable y demuestra el punto hacia el que nos encaminamos. Y yo creo que esto además hay que verlo no como un hecho aislado, sino como parte de toda la política internacional de este gobierno que, como han dicho una y mil veces todos los expertos internacionales, cuando más sigamos avanzando, más difícil nos va a ser revertir esta situación cuando haya un cambio de gobierno. Del mismo modo que va a disuadir más a Putin, o por qué defendemos que Europa se comprometa en incrementar el gasto militar y que haya un gran ejército no europeo, o la suma de los ejércitos de los Estados soberanos. Va a ser siempre la suma de los para países. Disuadir a Putin. Del mismo modo con Marruecos. ¿Qué va a disuadir más a Marruecos? ¿Que España esté dentro o forme parte de una gran alianza militar europea potente, o Santiago Abascal a caballo, seguido de los descamisados estos de esteroides? Es que nos están tomando el pelo de una manera y están tratando a la gente como imbéciles, igual que Sánchez lo está haciendo Vox con este discurso. Vamos a ir al bloque del patrimonio en chalés que acumula José Luis Rodríguez Zapatero, pero por seguir con este razonamiento, bien, yo ya estoy hasta el moño, o sea, yo nací en el año 71 y me tocó vivir toda la etapa de toda la inyección de pasta de la URSS en determinados movimientos desestabilizadores de las democracias liberales. En aquella época eran los movimientos, a mí no me tocó la época hippie, obviamente, pero el post-hippismo. ¿Y en qué se convirtió? En un ecologismo desaforado, anda, ideología woke, en una cuestión feminista ultra, anda, ideología woke, y quien se ha dedicado a inyectar permanentemente eso, más un pacifismo patético y trasnochado del bases fuera, OTAN no, y todo este tipo de majaderías, fue Rusia. Calificar en estos momentos de que Rusia no es una amenaza, decir que no es una amenaza, decir que no tiene nada que ver con la financiación de todos esos movimientos, si tú te quieres vender o vestir de que eres anti-woke, tienes que ser obligatoriamente anti-Rusia, porque Rusia y China son los grandes financiadores de estos movimientos de destrucción de las democracias liberales. ¿Por qué nos quieren así? Porque nos quieren débiles. ¿Por qué nos quieren sin capacidad productiva, sin campo, sin industria, sin energía? Porque nos quieren débiles. ¿Por qué nos quieren enfrentados internamente? Porque nos quieren débiles. ¿Quiénes patrocinan eso? China y Rusia.
Tú no te puedes vender diciendo que tú eres anti-woke si eres pro-Rusia. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Es una falsedad brutal. Y en estos momentos hay mucha gente que nos quiere débiles. Cada uno por los intereses que sean, que los expliquen ellos, pero nos quieren débiles. Y algunos, que sí que somos patriotas, queremos una España fuerte. Y si es fuerte es para defenderse de todo, y para tener peso en la UE, y para tener peso en instancias internacionales. Pero bueno, vamos con los chalés que nos vamos a divertir más. Y las desigualdades que hoy vemos en muchos países que se incrementan serán inaceptables en poco tiempo para una conciencia crítica de la convivencia en la comunidad internacional. No podemos permanecer ajenos a que aún hay 800 millones que están en el borde de pasar hambre, de la pobreza extrema en el mundo, mientras vemos riquezas ilimitadas. Como un vendedor de elixir en mitad del desierto. O sea, señora, el reuma, tal, todo, que usted es bajito, no se preocupe, le va a hacer crecer. O sea, es una cosa lamentable y patética. Por cierto, muchos de esos pobres y los que pasan hambre están en las dictaduras de las que tú cobras. O sea, que lo tienen muy fácil. Deja de cobrar de ellas, ayuda a tumbar esas dictaduras asquerosas y así esa gente saldrá de la pobreza, porque dictador igual a robo, igual a violación sistemática, muerte y por tanto a pobreza. Es muy básico el esquema, a menos que estés metido dentro, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de los chalés del señor Zapatero. Bien, pero antes de eso quiero que vean, lo digo por insinuar cosillas, ¿no? Oye, a lo mejor tiene algo que ver su patrimonio con esto. Sí. ¿Cómo estás, mi príncipe? Oye, antes de que empecemos, mi príncipe, es que de verdad, o sea, aparte de chorizos, qué rostro más grande y qué cursis, pero bueno, antes de que empecemos con la enumeración de los chalés, chaletazos, patrimonio, el visible, el invisible, también vamos a hablar algo, porque por ahí hubo una entrevista donde alguien mencionó una mina de oro. Nosotros no tenemos ni idea de si eso está certificado o no está certificado, de hecho ya se lo digo, pruebas no hay, pero me encantaría que se supiera por qué se habla de una posible explotación de una mina de oro de Zapatero en Venezuela. Pero bueno, independientemente de eso, ¿tiene algo que ver el que le llame mi príncipe, la narcodictadora, dueña del petróleo robado a los venezolanos, las mayores reservas estratégicas petrolíferas del mundo? ¿Vale? ¿Tiene algo que ver con que le llame mi príncipe? Hombre, pues puede ser, ¿no? Desde luego la relación con Venezuela siempre le ha traído bueno, pues muchos frutos a José Luis Rodríguez Zapatero y probablemente su riqueza venga de esa relación y de esa complicidad permanente, ¿no? O sea que, bueno, pues eso de que le llamen mi príncipe, en fin, y luego hablaba de la pobreza, de otros que se hacen ricos a costa de la pobreza. Como Delcy Rodríguez, claro, ¿no? Que es pobre de solemnidad. solemnidad. Eso te iba a decir, que claro, en Venezuela, pues hombre, se me ocurre quiénes son los pobres y quiénes son los que se están beneficiando de todo ello. Miguel Ángel, ¿tiene algo que ver? Hombre, después de ver la trama Delcy, trama Koldo, trama Sánchez, ¿tiene algo que ver? Los amores de Delcy son Zapatero y Aldama, ¿no? O eran. Por lo menos Aldama, ya no, pero en su día sí. Entonces la verdad es que esa estrecha relación que tiene Zapatero con todo este régimen bolivariano de Maduro, de Delcy Rodríguez, es que es uno más, o sea, es el mayor embajador del régimen de Nicolás Maduro, ya no en España, en Europa y en el resto del mundo. Es uno más, la familiaridad con la que le saludan todos, o sea, es uno más del equipo. Entonces, total, obviamente... ¿Eso se paga? O sea, eso se paga. Como diría Víctor claro. de Aldama, ¿eso se engrasa? Hay que recordar, Carlos, que lo de la mina de oro lo sacó una diputada, creo que era colombiana, sí, Piedad Córdoba, lo dejó caer en una entrevista tal y cual, sobrevoló cuando por aquí teníamos al Pollo Carvajal, ¿te acuerdas? En la Audiencia Nacional. El Pollo lo confirmó. Que intentaron ahí ahondar en el tema de Zapatero, de sus minas de oro. Al final, como lo extraditaron, nos quedamos con las ganas de llegar hasta el final, pero es verdad que existe desde hace años un run de todos los negocios múltiples de Zapatero con el régimen de Maduro y que todavía pues no se ha entrado ahí. Esperemos que algún día se entre. Bueno, pues antes de explicarles el patrimonio del que tenemos noción o tenemos alguna información, alguna declaración como estas que estamos hablando de Piedad Córdoba, déjenme que veamos, porque a lo mejor también explica su acumulación patrimonial el hecho de que diga semejantes cosas como esta. Atención. El domingo vamos a estar en los colegios electorales, contrastando si los venezolanos votan libremente. Yo no tengo ninguna duda que van a votar libremente. ¿Por qué?
porque el voto es el acto más sagrado que tiene un ciudadano. Y es muy difícil que un ciudadano acepte votar bajo chantaje, amenaza. Es muy difícil. Hay que tener un rostro, pero vamos, de cemento armado, ¿eh? Total. De cemento armado. O sea, estar operando permanentemente allí, teniendo negocios ahí permanentemente con dictadores asesinos, hablarnos del hambre, hablarnos del voto que es sagrado. Lo que es sagrado es tener un poquito, minúsculo, de vergüenza antes de hablar. Bueno, vamos con el patrimonio creciente, vamos de lo más cercano a lo más lejano, si es que algo es lejano, porque que todo lo ha creado en los últimos años. Febrero del 24, atención, dirán ustedes, esta es la fotografía, porque es verdad que está medio abandonado, pero vamos a los detalles, ¿vale? Chalet de una sola planta en Puerta de Hierro. Puerta de Hierro es una de las zonas más caras de Madrid. ¿Qué es lo que se paga allí? ¿La construcción? Bueno, la construcción la vuelves a levantar, lo que se paga es el solar, la parcela. Tener una parcela allí significa que a partir de ahí tú puedes edificar hasta la altura que te dejen, ahí hay chalés de 2, 3 plantas y por tanto lo que haya, total, si estaba mal lo ibas a tener que tirar o reformar, ¿qué más te da? Vale, zona Puerta de Hierro, eso hemos dicho, construcción de 106 metros cuadrados del inmueble que está ahí dentro, parcela adicional de 316, es adicional, o sea, son 316 sin la construcción más 106 de construcción. Precio de compra 700.000. Uy, qué baraticos compramos algunos, vaya chollos que nos ofrecen, vaya gangas. Vamos con otro, porque está haciendo colección de chales, está acumulando 2019, nos vamos un poquito antes, hombre, este ya tiene mejor pinta, ¿eh? Pedazo chaletazo que se nos ha montado. Bien, chalet, zona Aravaca, es una de las zonas, Aravaca es Aravaca-Moncloa, es Madrid, es una de las zonas que está muy de lujo y que está en el suburbio, pero en buen plan, o sea, suburbio residencial de altísimo standing. Y pegadito a la entrada ya, a través de Moncloa, debía tener alguna querencia hacia la presidencia. Bien, pues compra, ahí estuvo viviendo él, 7 años alquilado y lo ha acabado comprando. No sé, bueno, oye, cosas que pasan, a ti te tienen de alquiler y de pronto una inversión, que es una inversión que va a subir siempre, a ti te lo venden. Precio de compra, 800.000 euros. Qué suerte. En el 19, ha pasado el tiempo, pero en el 19 esa zona estaba ya disparada, no, estaba como el cohete de Yolanda Díaz. ¿Vale? En el 19, 800.000 euros por pedazo chalet. Pedazo chalet, aquí sí que no hay que ponerle ni una tirita, vamos, estaba esto impecable, con el celofán y todo para regalar. Venga, vamos con otro, porque ha acumulado patrimonio este hombre. Tercer chalet, 2017, es el primero por el que se lanzó, chalet en Lanzarote, parcela modosita no, parcela expandida, 1.394 metros cuadrados, residencia vacacional, precio de tasación 1,2 millones, en Lanzarote. En Lanzarote compras lo poquito que sale. A él le gustó, obviamente, porque veraneaba ahí, pues eso, a cargo de todos los demás, y le debió gustar. Allí tienes que encontrar a alguien que te lo quiera vender, no hay mucha oferta. Él lo encontró y debía estar muy bien. Bueno, es lo que tenemos. Y vamos a la mina de oro. La mina de oro, que es una incógnita, lo ponemos entre interrogantes, Venezuela. Les contamos la historia, que la estaba ya explicando Miguel Ángel, la senadora colombiana, Piedad Córdoba, no era un cargo cualquiera, era un cargo institucional. Contó en 2020 en una entrevista que Zapatero explotaba una mina de oro en Venezuela, así lo dijo. La historia, evidentemente, nos quedamos todos a cuadros, ¿perdón? ¿A este punto de connivencia han llegado ya? ¿Le han puesto una mina? Bien. El Pollo Carvajal lo repitió en 2021 en una de sus declaraciones. Bien, de momento no hay pruebas de la mina, no se ha vuelto a saber nada. Él respondió con una de estas cosas suyas, a 3 por hora, entre ronquidos, este tipo de discurso que tiene él. ¿Y qué dijo? Dijo, ¡qué locura! Sin sentido. Surrealista. Surrealista. Ya está. Oiga, no sé, díganos algo un poquito más concreto, ¿sabes? No sé, no contesto con monosílabos de puro milagro. Hombre, a ver, el tema de la mina es un tema muy curioso porque además si se ve esa entrevista con Piedad Córdoba, lo sueltan así como ellos como si fuera algo de lo más normal del mundo, tal, o sea, lo dicen como, a mí me llamó la atención más eso, ¿no? Porque si dices, bueno, se lo está inventando, pues a lo mejor hacen como más hincapié, pero no, lo soltó ahí, siguieron hablando como si fuera algo pues muy natural y que todo el mundo lo supiera. Luego lo repite el Pollo Carvajal, como bien decís, y no hemos vuelto a saber nada, no lo sé. A mí hay una pregunta que siempre me hago, y ahora además que estamos hablando tanto de los chalés de Ábalos, de las casas de Ábalos, es qué raro que no tenga Zapatero propiedades en el exterior, ¿no? Tenemos aquí propiedades de Ábalos en Colombia, en Perú. A mí me gustaría saber si el expresidente del gobierno tiene alguna en el extranjero, pero quedándonos con las que tiene en España,
bueno, veíamos el chaletazo ese de Aravaca. Yo vivo en una zona muchísimo peor de Madrid y ya te digo que ese chalet por 800.000 euros no lo consigo ni de broma. Vamos con la declaración de Piedad, del cargo político colombiano, que dijo lo de la mina de oro. Piedad Córdoba. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Así, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. En China. Qué casualidad, ¿no? Gate Center. Un espía chino. A mí me parece que además... Aldama, de por medio. Es muy interesante cómo Piedad Córdoba imita la voz de Zapatero, está recordando, o sea, a mí no está inventando, está recordando algo que le ha dicho el otro, porque hasta hace el cambio de voz, ¿no? Entonces, es verdad que hasta el momento no se ha podido acreditar, es verdad que hubo muchísimas presiones de todo tipo cuando teníamos el Pollo Carvajal en España, porque a nadie le interesaba que el Pollo Carvajal se pusiera a cantar. Totalmente. Por un lado estaba la presión de Estados Unidos, que lo querían allí, pero por otro lado estaba toda la presión de PSOE y de Podemos, que lo querían quitar rápido del medio, precisamente para evitar que se pusiera a cantar todo esto de la mina de Zapatero, de la financiación ilegal de Podemos, etcétera. Y la verdad es que nos quedamos con las ganas de llegar hasta el final, pero desde luego yo, a priori, el testimonio de esta mujer, le doy mucha credibilidad por la forma, como decía Sandra, con la naturalidad y también por cómo ella lo cuenta. A ver si te convence más Nicolás Maduro. Hace unos minutos estábamos con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, trabajando todos los temas que tienen que ver con el diálogo, el acompañamiento del diálogo, la convocatoria de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esto se paga, ¿verdad? Hombre, claro que se paga y la pregunta es si algún día vamos a saber a cuánto, ¿no? Pero nos gustaría saberlo, porque aquí en todo este asunto que estamos abordando hay como dos cosas preocupantes, inquietantes y que desde luego pues interesaría andar un poquito más. Por un lado, efectivamente, las relaciones que tiene José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, con las dictaduras, porque estamos hablando de Venezuela, pero podemos hablar de China. De hecho, ha viajado a China para preparar el viaje que hará dentro de poco Pedro Sánchez. Qué casualidad. Bueno, pues a mí me gustaría saber, ¿no?, en calidad de qué va, qué es lo que está haciendo, o sea, cuánto hecho de está conseguidor. Cobrando. Claro, es que lo que toda la vida se ha llamado eso, ¿no? Esa es al final pues la conclusión a la que llegamos, ¿no? Y luego, bueno, pues por un lado, como digo, está este tema y por otro lado el tema de las propiedades que se compra en España y la suerte que tiene. Porque antes mencionaba el chalet de Aravaca, pero el último chalet que se ha comprado, el de Puerta de Hierro, 700.000 euros. Efectivamente, ya la cifra es un poco, no sé, vamos, desde luego que es un chollazo. O sea, tú ahí pero además, coges el inmueble, lo echas hacia arriba, en vez de una planta le ganas 2 o 3 y un chalet nuevo ahí se vende por aproximadamente unos 2 millones, 2 millones y medio. Como poco. Pero es que no es, como poco, ¿eh? No es el único beneficio que ha tenido el comprarlo barato, que puede ser por infinidad de cuestiones. Es que luego lo que hemos sabido es que han solicitado una hipoteca de 500.000 euros a 20 años y se la han concedido. Y me hace mucha gracia porque yo no sé... ¿Te extraña? Bueno, habrán visto a Piedad Córdoba y dicen, este hombre tiene de todo para respaldar. Claro, pero es que realmente si tú lo piensas, y a lo mejor alguno de nuestros espectadores ha ido a pedir una hipoteca o para ellos o para ayudar a sus hijos, y claro, 65 años creo que tiene Zapatero, una cosa así, a 20 años, 85 años. ¿Qué banco te da una hipoteca a 20 años con esta edad? Ninguno, a él se la dan. Oye, qué suerte tiene siempre el Partido Socialista y toda su familia, ¿no? Que lo mismo te alquilan un ático Muface por 850 euros al lado de la Gran Vía, que consigues un chalet en Puerta de Hierro por 700.000 y te dan una hipoteca que una mina de oro. Que a ningún otro, bueno, y una mina de oro. ¿A ti no? ¿A ti no? No. Es que... Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya a tomar un poquito de oxígeno con Bancamar, que anda, que no nos hace falta. Bancamar, el banco más solvente de España. Bueno, esta semana Bancamar ha anunciado el cierre con éxito de la comercialización de Mark Private Equity Global 3. ¿Vale? Por este motivo hablamos con Manuel Travesedo, director general de la gestora de capital riesgo de Bancamar. Manuel, cuéntanos qué tipo de producto es y para qué tipo de ahorrador está pensado. Hola, Carlos. Pues este es un fondo de inversión o un producto que está pensado para invertir en compañías no cotizadas, en compañías del día a día,
compañías que todos podemos utilizar cada vez que nos levantamos y acudimos a nuestro trabajo o hacemos nuestras tareas. Básicamente, lo que perseguimos con este tipo de inversión es que un inversor pueda diversificar su patrimonio de una manera como lo hacían o como lo vienen haciendo los grandes inversores institucionales, que tienen de todo un poco, que no solo tienen inversiones cotizadas, que no solo tienen renta fija, sino que también tienen esta tipología de inversión de invertir en compañías privadas, básicamente lo que se conoce en el mercado como private equity. ¿Cómo vamos a hacer esta inversión? Nosotros lo que hacemos es instrumentar un vehículo que vamos a ir seleccionando fondos. Esos fondos, a su vez, son los que van a desplegar la estrategia de ir comprando compañías privadas. La labor nuestra desde Banca March es hacer la mejor selección posible y seleccionar aquellos fondos que mejor lo hagan en cada uno de sus respectivos campos. Este es un producto que va a estar muy diversificado a todos los niveles. Es un producto que invierte eminentemente en geografías internacionales. No vamos a invertir exclusivamente en España, sino que vamos a tener inversiones en Estados Unidos y en la gran mayoría de los países de Europa. Los fondos que vamos a seleccionar, a su vez, cada uno tienen diferentes estrategias que básicamente lo que buscan o persiguen es comprar una compañía, estar en ella durante un periodo de tiempo acotado, 4, 5, 6 años, y pasados ese tiempo venden esa compañía a un nuevo inversor. En el momento que han tenido esa compañía dentro de su fondo, hacen diferentes cosas. Ayudan a las compañías a expandirse internacionalmente, ayudan a mejorar sus estructuras de apalancamiento o de financiación, ayudan a abrir nuevas líneas de negocio, nuevos servicios, ayudan también a economizar costes. Esta es una tipología de inversión que está últimamente muy en boga, es una tipología de inversión que tienen que tener todos los inversores y que a través de bancas privadas como la nuestra, pues intentamos democratizar el acceso a esta tipología de inversión que, como decíamos antes, pues históricamente estaba pensada para los grandes inversores institucionales. Aquí, en un fondo como este, un inversor puede invertir a través de 100.000 euros y a través de esos 100.000 euros pues va a tener acceso de manera indirecta a unas 250 compañías con el objetivo temporal de largo plazo. Este es un fondo que va a tener una vida de unos 10 años y la idea básicamente es que doble su capital en este tiempo, ¿no? La aportación no se hace desde el primer momento, sino que se va a ir haciendo durante los próximos 4, 5, 6 años, conforme los fondos en los que hemos invertido vayan comprando y vayan seleccionando estas compañías. Sectores que va a haber en el portafolio, pues vamos a tener compañías del sector tecnológico, el sector salud, sector alimentación, sector servicios, sector consumo, sector logístico, pues todos los sectores habidos y por haber. Manuel, es la tercera edición de este producto. ¿Habéis obtenido los resultados esperados? ¿Está funcionando esta fórmula de ahorro? En efecto, esta es la tercera generación de nuestro fondo de fondos principal. Anteriormente levantamos otros 2 vehículos. El primero de ellos lo hicimos en el año 2020. Tuvimos la suerte de captar o de invitar a 250 millones de euros por parte de 600 inversores. Y a día de hoy este fondo está pues, prácticamente desembolsado en un 70% de su capacidad de inversión. Los fondos que hemos seleccionado han sido 15. Nosotros lo que hacemos es seleccionar fondos que a su vez luego van pidiendo el capital. Nosotros tardamos una media entre 15 y 18 meses en hacer la selección de fondos y luego estos, pues como digo, tienen su horizonte temporal para ir pidiendo el capital. A día de hoy este producto tiene más de 200 compañías subyacentes en su portafolio de diferentes sectores, tecnología, salud, alimentación, industrial, consumo, como decíamos antes. Es muy relevante que en menos de 4 años desde su lanzamiento, pues este producto a día de hoy se ha revalorizado en un 30% desde su inicio y a día de hoy se traduce en una rentabilidad neta anual en torno al 14-15% para los partícipes del mismo. Por su parte, el fondo de fondos número 2 nació en 2022, 2 años más tarde que el anterior. Captamos en ese momento 360 millones de euros y más de 700 inversores. Y por el momento es un fondo que está aproximadamente un 40 y pico por ciento, casi 50% desembolsado respecto a su capacidad objetivo. Cuenta con unas 100 compañías. A día de hoy sí que es verdad que aspira a tener entre 250, un poco parecido a su homólogo anterior, y por el momento pues está invertido también en sectores bastante parecidos a los anteriores. Por llevar 2 años de retraso respecto al anterior, su rentabilidad a día de hoy está con una rentabilidad neta en torno al 4 o 5% anual. Manuel, este producto forma parte de la estrategia de todo el catálogo de coinversión de Banca March. Recuérdanos en qué consiste, por favor. Pues la coinversión es una de las principales señas de identidad de la oferta de productos de Banca March, tanto productos ilíquidos como ilíquidos. Esto significa
que la casa, el grupo y a través de sus accionistas principalmente, se constituye como el principal inversor de todos los productos que ofrece a sus clientes. En este caso, en nuestro fondo de fondos número 3, el grupo ha invertido el 20% del total del dinero del producto. La verdad que creemos que es una manera maravillosa y magnífica de poder alinearte con tus clientes. Qué mejor manera que estemos todos juntos en la misma oportunidad y que podamos invitar a nuestros clientes a invertir en lo que nosotros mismos estamos invirtiendo y ejecutando para nosotros mismos. Pues Manuel, muchísimas gracias por supuesto a Banca March, que nos explica todos los productos y nos lo explica además así de bien. Y nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues vamos de vuelta con ¿el qué? Bueno, pues con algunas de las frases más esotéricas. O sea, prepárense, si ustedes son capaces de entender algo de lo que va a decir Pedro Sánchez, forma parte del discurso de defensa. Se suponía que iba ahí para decir cosas claras, contundentes y decir, nos vamos a gastar tanto en tanto tiempo y se lo vamos a comprar a estos señores para defender las democracias liberales de la amenaza rusa. Pues ala, todo suyo. Y por supuesto también por la formación y la mejora de nuestro capital humano, la protección de nuestras fronteras y la creación de infraestructuras resilientes. En definitiva, señorías, el objetivo de este plan es que España contribuya y al mismo tiempo se beneficie de este estímulo tecnológico e industrial. Le ha faltado la palabra ecologista y ya lo Pleno. revienta, o sea, y sostenible. Pero que, o sea, vamos a ver, creo que está temblando Putin. Ha oído hablar de que España se va a gastar dinero en infraestructuras resilientes. La que te aguanta que le muerdas con el diente. Por eso decía yo antes que de verdad que hay que reconocerle el mérito, junto con Yolanda Díaz, eso sí, están ahí, son capaces de hablar muchísimo sin decir absolutamente nada. Pero es que qué desgracia tenemos en este país, que tenemos de presidente a este señor de la infraestructura resiliente y de vicepresidenta a Yolanda Díaz, que vamos. A ver, examen, ¿para qué nació la Unión Europea, Sandra? Di algo. No voy a ser tan original como ellos. Relaciones comerciales, algo. Miguel Ángel, ¿para qué nació? Para acabar con la degradación ambiental. Ya no, ¿cómo se nota que han mirado el guioncillo? Eso no vale. La Unión, se ha dicho en muchas ocasiones, nació para combatir la pobreza, la degradación ambiental y las injusticias que alimentan los conflictos armados. ¿De qué habla? ¿Pero de qué habla? O sea, la Unión Europea finaliza después de acabar la Segunda Guerra Mundial, que también habló, insinuó y dijo que la Unión Europea había nacido para enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero de qué habla usted, señor mío? O sea, nace de la CECA, el Tratado de la CECA, que es una unión aduanera sobre el carbón y el acero. ¡Qué medioambiental, qué pedazo de protección medioambiental! Carbón y acero, con dos narices. Venga, nace en el 51 y en el 57 tiene el Tratado de Roma y ya se comienza con, no la Unión Europea creo que es del 93, me parece que es el tratado, la Unión Europea es la prolongación de donde entró España, que no se llamaba todavía Unión Europea. Entonces, ¿pero de qué me está hablando? ¿Pero qué cuestión medioambiental? Es que yo no sé si no sabe lo que dice, yo no sé si quien le escribía la tesis doctoral ya le ha pegado un corte de mangas, ya ha dicho, ya no es trabajo gratis para ti más. Bueno, uno de ellos de gratis poco, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Pero de qué habla este señor? Y para luchar contra la degradación ambiental nos castiga con su mujer Begoña Gómez, que nos viene a cobrar 500 euros por ordeñar una vaca, que nos quiere hacer pan. Por ordeñar leche. Por ordeñar la leche. Tú ordeñas la leche y de ahí sale la vaca. Eso es. Y luego ordeñas la vaca y sale la leche. Hacer pan en es la los economía pueblos, circular. Exacto. Y luego toda su palabrería ecosostenible, verde, circular, Oye, transformación social. ¿Será que como Luis Carrasco, que era el de la unidad de discurso, se le ha ido porque se lo ha tenido que empaquetar para que le lleve los business? Luis Carrero, perdón. Que le ha tenido que empaquetar para que le lleve los business al hermano. El sustituto no es tan bueno. ¿Será que el sustituto se ha dejado la wiki tontería por ahí? Puede ser. Ahí echará de menos a Luis Carrero. A ver si le escuchamos después de Semana Santa ante la juez y vemos a ver si este señor habla un poquito mejor. Vamos, mejor lo tiene fácil. Sí, es verdad que el nivel no está muy alto. Bueno, vámonos con Bea y mangancias por todos los lados, cobro de impuestos disparados, no se lo pierdan. Beatriz García, vamos con la sección atracos, sablazos, impuestos y demás. A ver, que dice el gobierno que no nos sube los impuestos. Sí. Espera que me contengo la risa, no es que los suba, es que los ha disparado hasta el infinito y más allá.
Lo dice mientras sabemos que ya se ha publicado el balance recaudatorio de 2024, por fin tenemos ese dato, nuevo festín recaudatorio de María Jesús Montero, más de, bueno, casi 295.000 millones de euros en impuestos por parte de la agencia tributaria. Cotizaciones sociales ha llegado a los 200.000, récord histórico, no está nada mal. No me lo celebran, dicen récord histórico de saqueo, ¡yupi! Claro, ¡Qué bien! Las arcas del Estado están a rebosar, luego pues la gente, los servicios públicos no los nota, pero bueno, el Gobierno ha llenado sus bolsillos, ha llenado las arcas del Estado a costa del esfuerzo de todos nosotros y lo hace, pero tú le preguntas a María Jesús Montero que si sube los impuestos y es que se ríe del ciudadano, se ríe, lo niega, ella dice que no, que es todo un invento de la fachosfera. La fachosfera, y mítica, además, que llueve la fachosfera, claro, que hay sequía la fachosfera, está claro. ¿Que suben los impuestos? No, nos lo estamos inventando. Vamos a ver cómo lo niega la ministra y cómo se ríe Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que también le dan la razón, que no, que es que nos lo estamos imaginando esto de que suben los impuestos. Lo curioso es, señora Gamarra, que sesión de control que va usted preguntando de impuestos va subiendo el número de veces que se suben los impuestos. Empezó por 40, sigue por 60, 80, 100... Bueno, de ahí viene, claro. Sí, parecen ustedes Joe Rigoli, ¿se acuerdan? Ahí con la mano, señor Hernando. Insisto, ni tienen rigor, ni tienen ningún tipo de dato objetivo que les lleve a hacer tal afirmación. El que se reía al lado me han dicho que es Pedro Sánchez, ¿no? Sí. El único hombre en la tierra que no paga un solo producto porque lo carga todo a los presupuestos. Vestuario a presupuestos, maquillaje a presupuestos, porque evidentemente se maquillan para las entrevistas y demás. Comida a presupuestos, la familia en la vivienda presidencial a presupuestos, todo a presupuestos. Ese es el que se ríe. El resto de españoles no. Sí, y ella, cuando dice la ministra que no hay ningún dato, no hay rigor en los datos de subida de impuestos, primero que es que las aprueban ellos en Consejo de Ministros, no es que nosotras nos las encontremos encima de la mesa o no sé, cuando vamos a trabajar nos encontramos la subida de impuestos en la puerta. Llevan 90 y pico, ¿no? Más de 90, sí, 93, 94 si contamos la deflactación de la tarifa del IRPF. Aprobadas por ellos, pero son aprobadas todas mentiras. por ellos, todas mentiras. Impuestos, es el gobierno que más impuestos se inventa, o sea, porque es que además son creativos a nivel fiscal, no solo suben los que ya existen, sino que se inventan nuevos. Entonces, bueno, hoy tenemos los datos de recaudación tributaria encima de la mesa, récord histórico. Cierre del 24, ¿verdad? Cierre del año 2024, María Jesús Montero tiene, ahí hemos visto en el total la fase de negación, pero es que ahora pasa a la fase de amenaza, porque es que 2025 va a venir cargado de subidas fiscales. Hay que pagar a Cataluña, hay que pagar la red clientelar del Estado. O sea, Pedro Sánchez nos sale muy caro y nosotros, contribuyentes de a pie, tenemos que contribuir. Hay que trabajar y hay que recaudar muchísimo más en 2025. Vamos a ver la excusa que pone María Jesús Montero para esto, y es que ella dice que no es que solo no nos suban los impuestos, es que en España se pagan pocos, tenemos que pagar más. 4 puntos por debajo nuestro país respecto a la media europea de ingresos en relación con el PIB. Le digo más, señora Gamarra, la Comisión Europea exige al Gobierno de España que haga una reforma fiscal que le haga que suba los ingresos en nuestro país después de estar recibiendo 140.000 millones de euros de los europeos. Lo que no puede hacer España es lo que hacen ustedes en las comunidades autónomas, que es bajarle los impuestos a los ricos y luego ir a papá Estado para que dé el dinero para la provisión de los servicios públicos. Esta era la del rigor, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver, Madrid aporta en balanzas fiscales más de 3 veces lo que aporta Cataluña. ¿Qué es lo que va Madrid a pedir a ningún sitio? Nada. ¿Qué es lo que va a pedir? El 70% de los sistemas de garantía, de los fondos de suficiencia, los que garantizan que se equiparen los sistemas de sanidad y educación en todas las comunidades autónomas, el 70% lo financia Madrid. ¿Qué es lo que ha ido a pedir a ningún sitio? ¿Pero por qué no deja de inventarse algo? O sea, que deje de inventarse impuestos y mentiras, que se dedique a gestionar de una vez sin robarnos por todas partes. Es que no se puede mentir más, Dios bendito. Vamos, de todas formas, lo único que entiendo de todas estas declaraciones es que ella considera que se pueden subir 4 puntos más del PIB los impuestos. Sí, eso es lo que nos está avanzando, que vamos a subir impuestos este año porque hay que cumplir con Europa con la comparativa que a ella le viene bien, que puede ser la presión fiscal, que encima son 3 puntos, no 4. 4 puntos del PIB traducidos son unos 64.000 millones de euros. Estamos en ese entorno. Venga, pues nada, viva. 60.000
40.000 millones necesita el gobierno para ponerse una medallita recaudatoria, pero vamos, que es que si tenemos en cuenta el esfuerzo fiscal, que es, por ejemplo, otra comparativa, salimos bastante perjudicados en Europa. O sea, los españoles no podemos soportar una subida de impuestos. Por explicarlo, vamos a ver, si nosotros somos el país que tiene más paro, si nosotros somos el que más está soportando la capa que está trabajando a personas que no están trabajando, y tú calculas la presión fiscal dividida entre todos, entre los que trabajan y pagan y los que reciben, pues claro, te puede salir el dato que te dé la gana. La cuestión es irte a los que están trabajando. Ese es esfuerzo tributario, esa es la presión tributaria, no la presión fiscal, que es el dato que utiliza el gobierno, porque son unos trileros. Trileros. Si tú coges un grupo donde hay gente trabajando y gente que no está trabajando y recibe prestaciones y divides la recaudación entre todos, claro, no me extraña, dice, ¿qué poco pagan? ¿Cómo que qué poco pagan? ¿Serán los de la mitad del autobús para allá? Porque los de la mitad del autobús para acá pagamos una auténtica barbaridad. Si te vas a ese dato, que eso es la presión tributaria, el esfuerzo tributario, sale una puñetera barbaridad, que es lo que estamos pagando. Pues sí, pero bueno, en el gobierno nos intentan tomar el pelo cada día, a nivel tributario sobre todo, y ya tienen sus planes. O sea, María Jesús Montero... Sí, derrochar y comprar votos. Ya nos ha publicado el plan de control tributario, lo llaman, control, porque ellos es que están muy preocupados por la economía sumergida, por el fraude fiscal, y ya ha puesto en su diana a qué contribuyentes va a perseguir este año. O sea, no va a perseguir a todos, eso sí, pero tienen, con algunos tiene especial inquina. O sea, si quitas a David Sánchez, a Begoña Gómez, creo que el resto los va a perseguir. Sí, el resto. Vamos a ver aquí la medida estrella que ha provocado, bueno, sonrisas y lágrimas hasta en redes sociales, porque la gente es que hasta se ha reído de la ministra y del gobierno. Dices, voy a llorar, bueno, pues no me voy a reír. ¿Esto qué es? Signos externos de riqueza en clara discrepancia con las rentas y el patrimonio que declaran. El aguacate. O sea, que te has comprado aguacate es malo. Que te están viendo en redes sociales, no sabemos cómo lo va a hacer porque la agencia tributaria no lo explica, pero ya la gente, pues por eso, por no llorar, se ríe y dice, pero ¿qué me va a ver si compro salmón o aguacates? Si a lo mejor compro la Coca-Cola de marca y no de marca blanca, y dice, oye, es que mira, te estás gastando mucho, has viajado, te has ido a Benidorm y tu sueldo no te da para irte a Benidorm, te voy a investigar. Parece que te echas colonia de la buena o que vistes de marca. Esto me saltan las alarmas en Hacienda, agencia tributaria, te llaman y te dicen, a ver... Sobre todo te digo una cosa, mete un factor subjetivo de valoración de voy a inspeccionar al que me dé la gana sin que haya ninguna prueba para abrirle una inspección, que me da temor. Pero bueno, venga, siguiente. Más cositas, cambios de residencia. Hombre, aquí, David Sánchez, el míralo. hermano de Pedro Sánchez parece que es un mensaje para pues él. a ese no lo inspeccionaron, a este no le van a inspeccionar ni piensa que hay aquí nada raro. O sea, tú te vas a otro país donde se tributa poco pero cobras de este y a David Sánchez no lo investigamos, pero al resto de gente sí, gente que se va fuera de España, como puede ser cantantes, futbolistas, los famosos youtubers, que a esto les tiene mucha manía, y también cambios de residencia dentro de España. Que la gente se va a morir a Madrid porque no hay impuesto de sucesiones en lugar de Asturias, que tú a lo mejor tienes 2 residencias y dices, mira, para lo que me quedo de vida voy a intentar que el Estado no me robe y voy a pasar mis últimos años de vida en Madrid. Pues aquí Hacienda te investiga hasta dónde vas al médico. Si vas al médico de cabecera en otra comunidad autónoma donde en teoría dice residir y donde en teoría, por ejemplo, el impuesto de sucesiones ha desaparecido, ojo, cuidado, que aquí la ministra le va a poner mucho esfuerzo. Venga, más. Vaciamientos patrimoniales para aparentar insolvencias. O sea, tú encima eres un empresario, quiebras, se te va tu empresa a pique y el fisco sospecha de ti. Pregunta, digo, ¿no era empresa, era fundación? ¿El cierre hace 2 años de la fundación de Ábalos, esto cuenta? Esto pues porque les han pillado con cuentas abiertas después de cerrar la fundación. ¿Esto no debería cuenta? Debería contar, pero no, para la agencia tributaria alguien que se arruine ya es objeto de sospecha. PSOE no, el resto sí. El resto de ciudadanos sí. Aquí, más empresarios, porque los empresarios ya si los pueden aniquilar, mejor. Empresarios que no admiten pagos con tarjeta. Este año en concreto, o sea, la agencia tributaria se fija en muchas más cosas, pero estos son los puntos donde más esfuerzo va a poner y más la lupa va a agrandar. La red de Coldo y compañía pagaba con rulos, le llamaban. Ahí no había una tarjeta fichada ni de broma. Vale, vale. Pues aquí están ellos, ojito, con que se te estropee el datáfono, que aquí a la agencia tributaria no le gusta nada. Empresarios, otro, que realicen un uso intensivo del efectivo. Lo he puesto entre comillas porque la verdad esto es lo que pone. ¿Qué es un uso intensivo del efectivo? Pues mira, por ejemplo, lo que ocurre todos los días en una cafetería porque un montón de gente te viene con los eurillos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el de la hostelería? ¿Qué tiene que hacer? Parad, no hay café sin tarjeta. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es. Y si no, o sea, que tiene 2 opciones, o quebrar o quebrar.
La ministra se quede tranquila. Pisos turísticos, no le gusta nada el propietario aquí, no se te ocurra alquilar una vivienda turística porque como le salte Airbnb a María Jesús Montero, también te va a poner en la diana. Pisos turísticos y esta, que bueno, se repite todos los años, pero es que no podemos dejar de recordarla, que es la educación cívico-tributaria, que es adoctrinamiento desde que eres pequeño. Totalmente. Ponerte una asignatura, bueno, una especie especial, eso de vez en cuando te viene gente Qué bueno es que trabajes de para la otros. agencia tributaria al colegio y te dice pagar impuestos es muy bueno, estás contribuyendo mucho. ¿Qué hace la agencia tributaria aquí en los colegios para motivar a los niños, para adoctrinarles? Hacen premios. Un concurso de qué buenos son los impuestos. Y han llegado a ganar concursos niños poniendo a parir a sus padres porque no pagan impuestos. Y ese ha sido el vencedor de algunos años atrás. Es una cosa completamente demencial. Y esto empieza en el colegio, continúa en el instituto y también en la universidad. Esto es conciencia fiscal. Y aquí tenemos uno de los... Más bien es inconsciencia fiscal, sí. Porque dejar que te roben los políticos se llama inconsciencia fiscal. Y no poderte quejar, porque es que eso es lo que le molesta al gobierno. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pantalla, donde tenemos sorpresas desagradables. En la declaración de la renta. Para la que se presenta ahora, la campaña Sí. que empieza ahora, que corresponde a los ingresos del año anterior. Efectivamente, 2024, empezamos ahora a hacer la declaración de la renta, que nos va a salir a pagar, nos va a salir a devolver, cuánto me han robado este año, cuánto me va a robar al siguiente, y hay dos, hay muchas más, pero estas son las que más le pueden afectar a más ciudadanos y sobre todo las más escandalosas. Esta es la primera subida del IRPF a los caseros. O sea, el gobierno ha colado por la puerta de atrás una subida del IRPF a los caseros en esta declaración de la renta, que la verdad que es que lo ha hecho de una forma, bueno, pues como estamos acostumbrados, manipulando, diciendo mentiras, intentando vender una idea y poniendo otra. Vamos aquí al kit de la cuestión. PSOE, el IRPF de un piso alquilado ahora mismo pues estaba en el 60%. Había una deducción en el IRPF. ¿Qué ha hecho el gobierno? Mete la ley de vivienda, que bien, vamos a intervenir más en el mercado estalla y demás, pero en la parte del IRPF la reducen al 50%. Si tú antes te deducías el 60%, ahora te vas a deducir el 50%. Pero ¿cómo anuncia Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda esta medida? Diciendo, no, hemos ampliado las reducciones. Si tú vives en una zona tensionada, que ahora mismo solo la ha declarado Cataluña, o sea, no le vale a nadie, la reducción va a ser del 90%. Pero que es que solo la ha declarado Cataluña. Y primero sí, pero además, claro, si estás en una zona tensionada y te has acogido a los precios de referencia suyos. Efectivamente, con lo cual, claro. lo que dejas de perder por un lado, ya lo has perdido previamente por el otro lado. Con lo cual, que me expliquen qué es lo que ganas. No tiene ningún sentido. O sea, primero te chantajean, te dicen, si pones el precio que yo quiero, el precio estatal, te bajo... Que te lo he hecho bajar ya hasta aquí y a partir de ahora entonces te permito que deduzcas esto. Vale, muy bien. Y antes, antes hubiese podido ganar esto y te hubiese permitido deducir esto. Y dices, perdón, sí que salgo ganando más aquí. Efectivamente. Luego, si haces obras, o sea, más gasto para el propietario, y si haces obras en la casa, las que yo quiera, que son evidentemente obras ecologistas y muy verdes y demás, más dinerito, te reduzco un poquito más. Y si se lo alquilas a jóvenes, ya sabemos, muy de fiar, o sea, gente, pues eso, que en cualquier departamento de riesgo dirían, si corres el riesgo 18 años, de que te dejen vendido, 18 años, ahí tus narices. Alquilo, también te lo reduzco. Pero lo que es a los caseros a partir de contratos firmados en mayo de 2023, todos los contratos que se hayan hecho a partir de mayo de 2023 tienen su subidita de la deducción del IRPF del 60%, ahora pasamos a solo podernos deducir el 50%. Bueno, todo esto sin contar la deflactación. Por supuesto, no realizada, generalizada. Que afecta absolutamente a todos. Y que en 2025 las deducciones nos van sigue haciendo afectando. así por el efecto de la inflación y te lo comes con patatas. Y tú saltas de tipo sin haber ganado riqueza. Pero vamos. Sí, y esto ya, bueno, pues es el colmo del Estado, de meterse en tu vida, en tu casa y hasta en lo que vendes de segunda mano. Wallapop entra este año, Wallapop, Vinted, todas estas aplicaciones entran este año en la declaración de la renta. Ya cuando les salga en borrador si han vendido algo en Wallapop, bueno, pues a lo largo del ejercicio de más de 2.000 euros, que tampoco es que sea una barbaridad, que estamos hablando de 2.000 euros. 2.000 euros en todo el año. 2.000 euros en todo el año por plataforma. Eso a Hacienda le saltan las alarmas, considera que tienes que pagar aquí impuestos.
O que hayas hecho 30 operaciones, por ejemplo, 30 operaciones de, no sé, pinta uñas, se me ocurren, 2 euros que has estado vendiendo, que no te gusta ya el color, pues también 30 por aplicación. Sí, 30 por aplicación o 2.000 euros. Entonces es una cosa completamente ridícula. ¿2.000 euros es por aplicación o en conjunto? 2.000 euros por aplicación también. O sea que... puedes vender 1.999 en cada plataforma, ya veremos, que esperemos que la gente no sea tonta y que haga números. ¿Qué será lo que hagan? ¿Qué será lo que hagan? Pero que aquí ya te salta en la declaración de la renta. Y pasa una cosa muy curiosa. Hacienda dice, pero si usted vendió una chaqueta que se compró por 50 euros y usted me prueba, guarda el ticket de hace 2 años, claro, que compró la chaqueta o 3, es habitual. Guardas el ticket. Tenemos todos sí. los tickets, les damos el chupetón y los ponemos en las paredes y tenemos en casa todos los tickets así puestos, claro, Exacto. muy habitual. Sí, esto. sí, muy lógico. Bueno, Sí, pues sí. si tienes el ticket, igual te la quito lo de la chaqueta, pero como no vas a tener el ticket, que nadie tiene un ticket de un producto, o incluso que es un regalo, o no sé, una herencia familiar, un cuadro feo del abuelo que quieres vender en Wallapop, pues ya está, de eso no tengo ticket. Pues Hacienda considera que es todo ganancia. Entonces ahí te da la oportunidad, como por el ticket, luchar por 20 euros, una cosa completamente ridícula y como si no estuviera la administración ya suficientemente desbordada en papeleo para dedicarse a esto. Y ojo que no tengas la osadía de ofrecerte, por ejemplo, para pintar la casa, para hacer una chapucilla en Wallapop, oye, mira, te alquilo mi coche cuando no lo uso. Todo esto Hacienda lo va a fiscalizar este año. O sea, que ha con consagrado lupa. el principio de la presunción de culpabilidad. Efectivamente. Ellos no tienen que demostrar que tú hayas obtenido una ganancia, porque los impuestos se cobran sobre ganancias, sino que si tú no tienes la documentación, ellos consideran que en ausencia de prueba tuya de defensa de tu inocencia, pasas a ser un presunto culpable, con 2 narices y teniendo una inscripción así constitucional donde pone que todos disfrutamos de presunción de inocencia. Sí, las Vale. tornas, o sea, se han invertido completamente. Sí. Tienes tú, como contribuyente, no solo soportar la asfixia tributaria, no solo soportar que te persigan, que se metan de esta forma en tu vida, sino demostrar que eres inocente. Sí, pues está bien, oye, mucha seguridad jurídica con los piratas de Hacienda, mucha seguridad jurídica, oye. Pues esto es 2025, viene interesante. Sí, ya te digo, no me extraña que se esté carcajeando. ¿Tenemos algo más? Nada más, Ahí aquí estamos. ya Bueno, no damos más disgustos. Hasta la próxima semana, que volveremos otra vez. Dios bendito, qué vergüenza y que, de verdad, qué colección de mentiras. O sea, pero cómo a cualquiera que nos está viendo, ¿les están cobrando más o menos impuestos que antes? Y sobre lo que le están cobrando, que ya les digo, las cifras empiezan a acercar desde que llegó Sánchez, impuestos más cotizaciones, prácticamente 150.000 millones de incremento del cobro de impuestos. Un IRPF ronda los 100.000. Nos han echado a la chepa en la mochila más de un IRPF entero y se han quedado así. Bueno, estaba aquí carcajeándose María Jesús Montero hace un segundo, se ha debido ir de vergüenza. Bueno, y a ustedes, les pregunto, a los mismos, aparte de cobrarles más, ¿ustedes consideran que les están dando algún servicio mejor o más? Ni uno, ¿verdad? Muy bien, pues ese es el resumen bien sencillo. Bueno, que nos marchamos, ya saben, a levantar España y a cuidar la cartera.